La historia arranca con la rutina de Seiichi Kondo, la cual se había convertido en una cadena interminable de tareas. El cansancio ya no era algo ocasional, sino un estado permanente. No importaba cuántos informes, carreras ni cuántas facturas revisara. El trabajo siempre se acumulaba una y otra vez. Los días pasaban sin que se diera cuenta, y cuando quiso notarlo, su edad ya había superado los 30 años. Para él, el tiempo solo existía entre una jornada laboral y la siguiente. Pero aquella noche, regresando a trabajar, regresando a casa, como siempre, con la mente en blanco y el cuerpo pesado, cuando algo fuera de lugar se rompió la monotonía. Un giro de repente resonó desde un callejón cercano. Era la voz de un estudiante pidiendo ayuda. Seiichi reaccionó por instinto y corrió hacia allá, sin pensar, sin nada. Frente a él apareció una escena imposible, de una novela, de un anime. Esto es un anime, ¿ok? La joven estaba siendo arrastrada hacia un portal extraño que distorsionaba el aire. Sin detenerse a evaluar lo que veía, intentó sujetarla y salvarla, pero la fuerza del fenómeno lo envolvió también a él, tragándolos a ambos. Cuando recuperó la conciencia, se encontró rodeado por numerosas personas. Estaba en una sala amplia y solemne. Entre todos destacaban dos figuras: un hombre de cabello negro con porte severo y otro de cabello albino o blanco, que observaba con atención a la muchacha. Fue ese último quien se dirigió a ella llamándola la Gran Santa. En ese instante, Seiichi comprendió que había sido arrastrado a una invocación de otro mundo por coincidencia, y le explicaron que se encontraban en el reino de los Romanies. Existía un bosque cubierto de miasma conocido como el bosque demonio, y cada 100 años esa sustancia se liberaba, provocando enfermedades mortales. Solo la presencia de un santo podía purificarlo. Por ese motivo, los sabios del reino habían llevado a cabo el ritual que terminaría involucrándolo a él. Así pasamos un poco más tarde, durante una reunión formal. Un funcionario se disculpó directamente por Seiichi por haberlo traído a este mundo sin intención. Aseguró que el reino se haría cargo de su bienestar y que el canciller había ordenado que no se escatimaran recursos para garantizar una vida digna. Así que luego le preguntó si deseaba algo. Sin pensarlo demasiado, condicionó por años de explotación laboral. Dijo que quería chambear, trabajar. Esa misma noche fue llevado a los dormitorios del palacio, donde residían varios funcionarios. Su habitación era sorprendentemente espaciosa y cómoda. Observando el techo, aceptó con resignación que incluso en otro mundo había terminado pidiendo más trabajo. Había mencionado anteriormente que tenía experiencia en matemáticas y contabilidad, así que fue asignado al Departamento Real de Contabilidad bajo la supervisión de Halmer María, su jefe directo. Revisando su vieja tarjeta de presentación, dudó si su conocimiento sería realmente útil ahí, en otro mundo, por lo que pidió libros para adaptarse cuanto antes. Así, mientras descansaba, no pudo evitar pensar en la muchacha que había sido invocada como santa y preguntarse si volvería a verla. Pero de pronto, alguien llamó a la puerta. Era un hombre rubio que se presentó como Norbert Blanc, enviado por Helmet para entregar ropa y libros. Le comentó que también trabajaba en contabilidad y que vivía en el mismo edificio que él. Al presentarse, el nombre de Seiichi le resultó complicado, así que decidió llamarlo simplemente C. A C, que yo le diré de Seiichi porque no me acostumbro a C, le llamó la atención lo fácil que aquel hombre trataba a un desconocido. Pero pasamos al día siguiente, donde ya vestido con su nuevo traje, Seiichi estaba en el jardín revisando los libros. Notó que los números eran arábigos y que el texto se traducía automáticamente, lo que le permitiría trabajar sin problemas. Y mientras esperaba, apareció el mismo hombre de cabello negro que había visto durante la invocación. Le preguntó qué hace ahí, y Seiichi le explicó que empezaría a trabajar en el departamento de contabilidad real. El hombre pareció sorprendido y cuestionó su decisión, pero antes que pudiera responder, Norbert llegó corriendo. Al reconocer al comandante Indelark, entró en pánico. Sin decir nada más, el comandante se retiró. Norbert explicó que Indelark era el comandante de la Tercera Orden de Caballeros, una unidad de élite capaz de usar espada y magia. Además, provenía de una familia noble y era considerado un prodigio. Seiichi admitió que parecía alguien fuera de lo común, pero pronto dejaron el tema cuando llegó Helmet y comenzaron la jornada laboral. A chambear, perros. En la oficina, el ambiente era tranquilo. Antes de empezar, Helmet sugirió tomar té, y cuando terminaron, ya era hora de almorzar. Durante la comida notaron que Seiichi comía muy poco, y por la tarde todos se retiraron al finalizar el horario laboral, como debe de ser, lo que lo dejó desconcertado. Helmet le agradeció su trabajo y le informó que el día siguiente sería libre, entregándole dinero para que comprara lo que necesitara. Norbert se ofreció a acompañarlo a la ciudad. Así, una vez en el mercado, Seiichi aprendió que la moneda del reino se llamaba Rua y calculó su valor comparándola con el yen. Observó distintos puestos hasta detenerse en uno que vendía abacos. Al hablar con el vendedor, notó que era el propio artesano que lo fabricaba, así que le encargó uno especial.
pero más adelante compró bolígrafos, incluido uno mágico que no necesitaba tinta. Pese a su alto costo, para él la eficiencia siempre justificaba la inversión. Agradecido con Norbert, al día siguiente llegó a trabajar mucho antes de los demás y comenzó a limpiar su oficina. Cuando Helmet lo vio, quedó sorprendido. Así, esa misma noche, Norbert notó las ojeras de Seiichi y dudó que hubiera descansado bien. Al escuchar su explicación sobre el cansancio acumulado por la edad, le entregó un tónico y le pidió que durmiera adecuadamente. Así poco después, adecuadamente. Es como el amor. Nuestro protagonista estaba acostumbrado a las migajas. Llegó a otro reino, le dieron el pan completo y no se acostumbró. Él sigue con sus migajas, él sigue siendo explotado laboralmente. Bueno, chambeando además. Poco después, Helmet apareció para informarle que la santa quería verlo. En el camino, volvió a cruzarse con Indra, pero al llegar, un hombre albino reprendía a la muchacha por su retraso, pero ella lo calmó y presentó a Seiichi ante el príncipe Julio, quien estaba a cargo de cuidarla. Durante la conversación, la santa expresó con firmeza su intención de cumplir su deber y ayudar a las personas afectadas por el miasma. Así, cuando Julio fue llamado por el rey, Indela quedó a cargo. Seiichi habló con franqueza, señalando que aunque comprendía su sentido de justicia, debía reflexionar con cuidado. Había sido invocada sin elección y no sabía toda la verdad de este mundo. La santa se molestó al escucharlo, acusándolo de insensible ante el sufrimiento que la miasma causaría en el reino. La discusión terminó sin acuerdo y ella se retiró. Seiichi observó a Indra en silencio, convencido de que era responsabilidad de los adultos guiar a los más jóvenes, aunque también entendía que la santa difícilmente escucharía a alguien que acababa de conocer. Así que agotado, Seiichi fija la mirada en la botella que le había dado Norbert. El cansancio seguía acumulándose y la conversación con la santa no salía de su cabeza. Sin pensarlo más, destapó el tónico y se lo bebió. Hacia la mañana siguiente, Norbert lo saluda como siempre, pero este se queda inmóvil al verlo. Seiichi se muestra inusualmente animado, con el rostro más despejado y una energía que no había tenido desde que llegó a este mundo. Le explicó que gracias al tónico se despertó sintiéndose ligero, con la mente clara y el cuerpo menos pesado. Norbert sonrió satisfecho, ya que esa era su intención, y le aseguró que esa medicina es de excelente calidad. Le cuenta que no fue preparada por un boticario cualquiera, sino por alguien que suele abastecer gratuitamente a los caballeros reales. La curiosidad de Seiichi se despierta de inmediato y le pregunta si puede comprar más. Norbert responde que sí, que la tienda está en la ciudad e incluso se ofrece a llevarlo cuando quiera. Seiichi le pide ir ese mismo día después del trabajo, así que esa misma noche terminan comprando 10 botellas más, que es como un Monster, algo así. Botellas por un total de 67 ruas. El boticario agradece a Seiichi creyendo que las bebidas son para los soldados y él intenta aclarar que son para uso personal, pero la conversación se corta cuando aparece el comandante Indra y su adjunto Roda. El hombre de cabello azul pregunta qué hacen ahí y Norbert explica que solo estaba mostrándole la ciudad. Roda reconoce a Seiichi como el hombre que acompañó a la santa y lo desprecia por no tener poderes, reduciéndolo a alguien común. Seiichi no responde y se despide con educación al alejarse. Pero en ese momento se cruzan con Indra, quien le advierte en voz baja que el canciller ha comenzado a fijarse en él. Así pasamos al día siguiente, donde esa advertencia no deja de rondarle la cabeza. Supone que podría convertirse en un estorbo para alguien y decide por ahora ignorarlo y concentrarse en su chamba, en su trabajo. Termina sus tareas con rapidez y pide más a Helmet. El gesto sorprende a todos. Con ayuda del ábaco que encargó, comienza a revisar otras ciudades. Norbert, intrigado, le pregunta qué es ese objeto. Seiichi explica que es una herramienta de cálculo. Aunque Norbert le sugiere que no se esfuerce demasiado, él responde que con los tónicos puede seguir sin problemas. Para él, poder trabajar sin detenerse resulta casi reconfortante. Así, mientras revisa documentos, nota una irregularidad y se acerca a Helmet. Señala que los importes están todos redondeados y que en una solicitud aparece el mismo artículo repetido 3 veces con valores distintos. Helmet lo justifica diciendo que entra dentro de los gastos de capacitación y que no vale la pena detallar tanto, ya que los caballeros están ocupados. Cuando está a punto de sellar la aprobación, Seiichi lo detiene y le pregunta por qué aprueban todos sin revisar. Norbert interviene, diciendo que no tienen opción.
que su labor es solo clasificar y aprobar. En ese momento, Seichi comprende que la contabilidad del reino era mente nominal y que los intermediarios existen para dejar pasar cualquier gasto. Así que al analizar ingresos y egresos, se da cuenta de que el país no puede sostenerse así. Así que decide rechazar todos los documentos defectuosos y justificar uno por uno, aunque tome demasiado tiempo, con la intención de frenar los gastos innecesarios de forma pacífica. Así, en la otra parte del castillo de la ciudad, Indra camina pensativo cuando Roda se le acerca para quejarse de que últimamente no se aprueba ningún presupuesto. Indra le recuerda que esa área no le corresponde, pero poco después aparece la santa y se une a la conversación. Es entonces cuando llega el canciller Kell. Ella lo saluda con naturalidad y le pregunta por sus clases de historia. La santa responde que existe, aunque su maestra le resulta intimidante. Al escucharla elogiar al canciller, Roda queda sorprendido, incapaz de ver amabilidad alguna en su mirada. En eso, la santa comenta que en ese país hay muchas personas atractivas. Roda menciona que se encontró con el hombre que fue invocado junto a ella y pregunta si así son todos los hombres comunes de su mundo. Ella explica que Seichi es el típico oficinista explotado de más de 30 años. El término despierta la curiosidad de Indra y aclara que son personas que obedecen sin cuestionar y trabajan sin descanso. Esta explicación parece interesar al canciller. Mientras tanto, Seichi investiga el origen de los fondos y descubre el déficit, y descubre que provienen de la Oficina de Defensa del Bosque Demoníaco. Comprende que han estado usando reservas acumuladas durante 100 años, justo hasta la próxima liberación de miasma. Se pregunta qué ocurrirá si el miasma daña la vegetación, enferma personas y animales y reduce la recaudación de impuestos. Además, detecta un presupuesto distinto a la santa, lo que podría vaciar las arcas del reino. Los ahorros, se podría decir. Las quejas no tardan en llegar. Un oficial protesta por el rechazo de solicitudes de la Tercera Orden, pero otro interrumpe anunciando la confirmación de la emisión de la miasma. Esa noche, Seichi no duerme, investiga sin parar, bebiendo casi todas las botellas de tónico. Así, en la reunión de altos mandos, el canciller presenta un informe detallado de los gastos del reino durante los últimos 20 años, comparados con el ingreso y las pérdidas estimadas por el miasma. El ambiente se vuelve tenso. Todos miran a Helmen, quien aclara que no preparó ese informe. Pero poco después, Seichi discute con un oficial que exige fondos, explicándole que debería cubrirlos en su propio patrimonio. El oficial lo desprecia hasta que llega el canciller, quien interviene y pone fin a este conflicto. Pasando un poco más tarde, en una reunión del Departamento de Estado, el canciller trata a Seichi como si fuera un ejecutivo frente a los subordinados, lo que hace que la hostilidad se siente en el aire. Sin rodeos, lo nombra subdirector de contabilidad real, elogiando la precisión de su informe, y Seichi considera que el cargo es excesivo y que solo quiere trabajar sin hartaduras. Pero el canciller reconoce su talento y deposita grandes expectativas en él, así que finalmente acepta. Sus compañeros lo felicitan y le pide que no exageren, recordando que aún es el nuevo. Así, al terminar la jornada, nota que se ha bebido todas las botellas, así que sale a comprar más, pensando que quizás trabajó demasiado. Al dar un sorbo, algo se siente mal, el aire le falta, el mundo gira y cae al suelo. Comprende que está hiperventilando. En ese instante, Indrank aparece y lo observa con profunda preocupación. Empezamos en el pasado, donde Indrank estaba frente al mostrador del dueño de la tienda, quien este mismo terminó de explicarle que esa mañana un mensajero se había llevado una cantidad inusual de tónicos para los caballeros. Y este mismo, al preguntar quién había hecho el encargo, el comerciante describió a un oficial con gafas y profundas ojeras marcadas bajo los ojos. Esa imagen encajaba demasiado perfecto con alguien en específico que él perfectamente conocía. Bueno, no tan perfecto, pero muy pronto sí. Así, vuelta al presente, Indra observó el frasco caído en el suelo y no tardó en llegar a la conclusión de que Seichi había consumido demasiadas. Y al tocarlo, confirmó que no se trataba solo de una sobredosis común. Activó su magia de inmediato para estabilizarlo y le preguntó si podía oírlo. Este respondió que con dificultad, diciendo que sentía un ardor intenso en el pecho. Eso encendió una alarma más grave, ya que era un envenenamiento mágico. La causa no tardó en volverse evidente. Su origen de otro mundo lo hacía vulnerable. Seichi se aferró a su ropa, respirando con dificultad, diciendo que tenía demasiado calor. Indra lo sostuvo con fuerza para que no se desplomara, y con el ceño fruncido le gritó que involucrarse con personas de otro mundo solo traía complicaciones. Aún así, le dejó claro que no lo odiaba por lo que estaba ocurriendo. Así, al recuperar la conciencia, Seichi se encontró con Indra inclinado sobre él, explicando que había sufrido una sobredosis severa.
Recordaba haber bebido la botella, pero no lo que sucedió después, y ahora su cuerpo se sentía extrañamente normal. Indrak le dijo que había usado un hechizo de energía vital para contener su daño. Y aunque eso no significaba que estuviera fuera de peligro, le reclamó con frialdad que casi había muerto y que solo logró frenar los efectos usando su magia. La explicación fue directa: al no ser de este mundo, Seichi no tenía resistencia mágica, o al no ser invocado directamente. Y ya que su invocación fue secundaria, no fue planeada, su cuerpo no tiene resistencia a la magia de este mundo, por lo que su cuerpo reaccionó como si tratase de un envenenamiento. Con tener los síntomas no bastaba, para curarlo por completo necesitaba su consentimiento, ya que el tratamiento consistía en que su cuerpo se acostumbrara a la energía mágica de quien se la proporcionaba, y aunque no entendía del todo lo que eso implicaba, Seichi dejó claro que no quería morir, sobre todo porque el día siguiente tenía que ir a trabajar. Sin duda, aceptó. Así hubo un instante de vacilación, pero tal como Indrak había dicho, no podía detenerse a la mitad del proceso, y Seichi entendió que no había otra opción. Así la noche pasó. Y bueno, ¿qué pasó? Y al despertar los recuerdos regresaron justo con la sensación distinta en su cuerpo. Se sentía estable, todo iba bien, hasta que miró la hora y entró en pánico al darse cuenta de que llegaría tarde a chambear. Indrak se enfureció al verlo levantarse a toda prisa, especialmente porque estaba preparándole el desayuno. ¡Ay! Seichi se despidió apresuradamente prometiendo pagar el tratamiento más adelante y salió corriendo dejando a Indrak completamente desconcertado y con el desayuno en la mano, pobrecito muchacho. Uno quiere ser buena gente, pero pues no deja nada. Así, al llegar Seichi se disculpó con todos por la tardanza. Casco se mostró aliviado al verlo, mientras Norbert no pidió la oportunidad de presumir que él había llegado antes. También notaron que Seichi tenía un aspecto distinto, más despejado, como si hubiera descansado mejor que nunca. Y bueno, descansa mejor que nunca. Más tarde, mientras trabajaba, quedó claro que aún sentía ciertas molestias, al punto de necesitar un cojín en su silla. Ustedes saben por qué. Te parece bien curioso. Ok. Aún así, su mente estaba sorprendentemente clara y su cuerpo respondía mejor de lo habitual. Pensó que eso se debía al efecto de la magia, una especie de barrera que evitaba que se distrajera con recuerdos innecesarios. Bueno, así que negó con la cabeza e intentó continuar despejándose porque pues lo que había pasado la noche anterior pues se quedaba pues en la noche anterior, ¿no? Así recordó haber oído que no todos pueden usar la magia. Recordó de la noche anterior que esa es la razón por la cual la tercera orden de caballeros tenía tanto poder dentro del palacio. Aún así su capitán había gastado una energía valiosa solo para salvarle la vida. Eso no era algo que pudiera ignorar. Así había salido corriendo sin siquiera agradecerle y la dejó con desayunos en mano, pobrecito. Así que decidió que debía hacerle algo al respecto, algo especial. Así que buscó al Norbert y le preguntó qué solía hacer para disculparse con un superior tras causar problemas. Norbert comentó que tratándose de un noble o de un alto rango, en el peor de los casos uno podía acabar encarcelado. Al notar el besito de Seichi, lo tranquilizó, diciéndole que por ser alguien de otro mundo, contaba con la protección del reino. Eso lo calmó un poco, pero entonces preguntó por el valor de la magia utilizada. Norbert le explicó que, según el mercado, esas equivalía a varias monedas de oro. Seichi recordó de inmediato que una sola moneda de oro valía alrededor de 2.5 millones de yenes. Con esa cifra en mente, empezó a considerar seriamente si era posible pagarlo, algo así como en cuota, a meses sin interés el muchacho. En otro lugar, la santa observaba a Indrak mientras estudiaban entrenamiento mágico. Le preguntó cuándo había decidido convertirse en un caballero, pero Indrak esquivó la pregunta, diciendo que estaban en medio de una lección. En su interior no pudo evitar preguntarse por qué las personas de otro mundo parecían carecer de sentido común básico. Así, la santa aún no sabía cómo manejar su propia energía mágica. A pesar de cargar con la misión de purificar el bosque demoníaco, no parecía comprender el riesgo real que eso implicaba, las muertes que podría causar si no lograba dominarlo. Para Indrak, esa falta de conciencia era preocupante, del mismo modo que le resultaba incomprensible que aquel hombre traído de otro mundo se marchara sin darle importancia a nada, solo porque tenía trabajo pendiente. Ella le propuso almorzar juntos, pero él se negó con educación, explicando que ya tenía otros planes. ¡Au! Se despidió con rapidez y lo dejó como tarea practicar el control de su energía mágica. Durante los 3 días siguientes, Indrak se presentó varias veces en el departamento de contabilidad, preguntando por Seichi. Norbert siempre respondía lo mismo. Él traía su comida desde casa y comía en su escritorio. Indrak se retiraba sin decir mucho más, lo que empezaba a inquietar a Norbert. ¿Qué se traían esos dos? ¿Qué se traían esos dos? Algo que no se puede imaginar. Seichi, por su parte, seguía concentrado en recuperar el tiempo perdido. Enterrado en documentos, de pronto sintió unas manos frente sujetando
llevándolos por los hombros. Era Indrak, que lo arrastraba sin explicaciones hasta donde se encontraba Kalo, un hombre rubio que con total naturalidad le ofreció un cigarrillo. Indrak lo apartó de un empujón, afirmando que si fumaba moriría. Kirlo se burló de su dramatismo y preguntó quién era aquel sujeto que había traído. Seiichi se presentó como el subdirector de contabilidad real. El rubio reaccionó de inmediato, reconociéndolo como la persona invocada por error. Se presentó como el director de asuntos médicos de Zero Killa y quiso saber cómo había terminado relacionándose con Aries Indelak, el comandante. Fue el propio capitán que explicó que casi había muerto el día anterior por una sobredosis combinada con envenenamiento mágico, ya que los cuerpos de los provenientes de otro mundo funcionaban de una forma distinta. Esto Kalo lo encontró extraño. Él mismo había examinado a la santa al llegar y no había detectado nada fuera de lo normal, pero en eso Indrak aclaró que la santa era humana con energía mágica, especializada en purificación, muy distinta a la de Seiichi. Y además solo había participado en la invocación del santo. Eso significa que no había recibido ninguna protección mágica adecuada. Kalo lo culpó entonces por no haber investigado más y dejarlo solo. Seiichi entonces comprendió todo con claridad. El reino decía protegerlo, pero si moría en silencio para ellos habría sido más conveniente. Así que se sentaron a analizar el problema. Kalo preguntó por la causa de la sobredosis y Indrak le dijo que lo dedujera por sí mismo, ya que él era médico, y tras pensarlo concluyó que el problema estaba en la capacidad de resistir la magia del mundo en general, ya que estaba llenas de magias, tipos de magia, ¿no? En especial las partículas mágicas presentes en el ambiente, conocidas como magículas, abundante en hierbas usadas para pociones y en todo en general en este mundo. Indrak le pidió su opinión definitiva. Kalo admitió no tener una respuesta inmediata, pero recordó todos los alimentos que contenían partículas mágicas y le preguntó a Seiichi qué solía comer su día a día. Él explicó que desayunaba sopa de verduras, almorzaba sándwiches de verduras y cenaba más verduras, que verduras es lo que tiene más magículas. Kalo se preguntó si era posible vivir así y Seiichi añadió que la carne siempre le provocaba pesadez estomacal. Era vegano el muchacho y ahora entendía que se debía a las partículas mágicas. También confesó que solía provocarse el vómito cuando se sentía mal. Kalo respondió y le indicó que debía descansar en lugar de forzar su cuerpo. Así que le pidió permiso a Indrak para examinar a Seiichi con magia. Era la primera vez que Seiichi veía magia estando consciente. La comparó mentalmente con un escaneo médico y aunque la experiencia lo mareó al instante, Indrak tomó su mano para aclimatarlo con su energía mágica. Con eso Kalo confirmó sus sospechas. Seiichi tenía una resistencia mágica extremadamente baja y aunque no inexistente y estaba desarrollando una ligera tolerancia gracias a su dieta, en el futuro podría comer con normalidad cualquier tipo de carnes, pero las pociones, los tónicos y los cigarrillos quedarían prohibidos. Esto hizo que lo frustrara. Los tónicos era lo único que le permitía seguir adelante. Y tras terminar, Indelak lo llevó a comer en lugar de dejarlo volver a trabajar. En el comedor, todos observaban como el capitán elegía cuidadosamente la carne y la sopa de Seiichi. Era la primera vez que lo veían cuidar así de alguien. Pasando más tarde, donde Norbert le preguntó si Indrak le había causado problemas. Seiichi le contó lo ocurrido, incluido la sobredosis y la preocupación del capitán. Norbert se mostró sorprendido de que Indrak hubiera usado su magia para salvarlo sin castigarlo. Seiichi pensó de nuevo en disculparse, pero decidió terminar su trabajo antes y se quejó internamente del tiempo perdido en las reuniones inútiles y decidió tener tónicos para no poder dormir y poder terminar su trabajo. Mientras seguía trabajando, Indrak apareció y lo regañó por continuar a pesar de haber estado al borde de la muerte. Seiichi pensó que quizás podía tomar un tónico más suave si lograba convencerlo, pero Indrak perdió la paciencia y lo agarró para llevárselo. Y nada, si quieres conseguirte que te pase lo mismo, un capitanazo, así que pues acá, ya, solo tienes que unirte como esas personitas, que seguro un día de estos les va a llegar un capitán igual al de esta historia y van a tener la buena historia del protagonista. Muchas gracias a todos los que se unieron. Pero él prometió irse a casa hasta recoger unos documentos. Esa noche estaban en la casa de Indrak comiendo una cena equilibrada y Indrak le ordenó terminar el plato. Seiichi lo dudó, lo que lo irritó. Después de comer, se disculpó por las molestias y su falta de modales. Así a la mañana siguiente, Indrak le devolvió el saludo y le preguntó por su estado. Seiichi dijo sentirse bien, pero fue reprendido por no entender, ya que había estado cerca de morir 2 veces. Pero aún así se disculpó y explicó que su trabajo era lo que le daba sentido a su vida.
ayuda. Indrak lo acusó de trabajar hasta esfumarse y le preguntó si el departamento de contabilidad funcionaba tan mal. Seiichi pensó que la verdadera causa eran las interminables noches de quejas, pero guardó silencio. Indrak concluyó que si quería priorizar su trabajo primero, debía cuidarse a sí mismo, y Seiichi prometió hacerlo, aunque su expresión provocó claramente la ira del capitán. Así comenzamos después de comer. Él regresa a su lugar habitual, revisa los documentos frente a él y murmura que ya ha terminado la mitad del trabajo, pero no es suficiente. Todavía queda demasiado por hacer. Esa presión lo lleva a tomar una decisión abrupta. A partir de ahora llevará todo su trabajo a casa y continuará desde ahí. No piensa detenerse. Con esa idea fija, abandona el lugar cargando los papeles, pero en el camino se cruza con Indrak. Este mismo intenta decirle que hay un problema, pero él apenas entiende lo que escucha. Su mente está saturada, pero poco después ambos se marchan y cambiamos a la noche de la cena, donde los dos aparecen nuevamente, cenando obviamente. Mientras comen, él reflexiona en silencio. Ha usado demasiada magia y sabe que eso no es bueno, especialmente para Indrak. Cree que debe hacer algo por él, para compensárselo, pero cuando le pregunta al respecto, él responde con total seriedad que no le importa, que no es necesario, pero aún así, Seiichiro interviene y afirma con firmeza, porque sigue afirmando con firmeza, que hará algo, que no piensa quedarse de brazos cruzados. Pero de pronto Indrak rompe el silencio y le pregunta qué planea hacer al día siguiente. Lo está invitando a una cita, tal vez, no sabemos. Le recuerda que tiene descanso y que debería pasar un día durmiendo para recuperar un poco de su salud. Él se sorprende y responde que no, que tiene trabajo y que irá a la biblioteca porque debe de hacerlo. Indrak no lo entiende y él le pregunta por qué insisten tanto en ir a trabajar, por qué necesita saber tanto sobre este mundo. Él responde que quiere comprenderlo, que necesita conocerlo a fondo. El mundo, no a él. No te ilusiones, todavía. La respuesta de Indrak es dura. Le dice que está actuando de forma imprudente, que ya se lo advirtió. Trabajar en exceso y beber ese tónico solo empeorará su estado, su salud. Es dañino. Pero él escucha, pero responde que él sabe. Así después de la cena, se dirige directamente al mismo lugar de siempre, la misma tienda, el mismo frasco. Piensa en metir si es necesario para conseguirlo. Cuando lo tiene en sus manos, murmura que esta vez el tónico fue demasiado fuerte, que ahora lo hará más suave, quizá lo dirá con agua, que podrá controlarlo y no pasará lo de la última vez. Pero es entonces que aparece Indrak, aparece detrás de él y lo sujeta sin previo aviso, lo saca del lugar y ya afuera lo encara. Le pregunta si es estúpido, si realmente creyó que no se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Le confiesa que lo siguió, que habló con el dueño de la tienda y que desde ese día no se le venderá más ese tónico, especialmente a él. Al escuchar eso, él queda completamente en silencio. Se comporta lentamente y le pregunta por qué hizo algo tan así. Sin comprender, dice que ese tónico es importante para él. Pero Indrak le responde con frialdad que no entiende el peligro que él se está poniendo, que él mismo se está poniendo, que este producto no sirve de nada más que para destruirlo y que podrá morir si sigue así. Es en ese momento que un dolor agudo atraviesa su cabeza, su cuerpo comienza a fallar y Indrak usa su magia para estabilizarlo. Pero el cuerpo de él no responde tan bien, se debilita, pierde fuerzas y empieza a caer. Indrak lo sostiene por instinto y él, casi por reflejo, se aferra a él. En ese instante, él lo besa directamente, usando el contacto para devolver el flujo de magia a su cuerpo, haciendo que poco a poco se estabilice. Sí. ¡Huevos! Después de eso, ambos regresan a casa, e incluso ahí Seiichiro no logra calmarse. Sigue pensando en lo extraña que se ha vuelto su relación. Sin embargo, su atención se vuelve inevitable al trabajo. Se sienta y continúa, incapaz de detenerse. Reflexiona sobre el árbol del que nació la Santa Doncella, un árbol que debe ser purificado cuanto antes. Hacia el día siguiente, al llegar, descubre que ha llegado una orden del tercer nivel, una solicitud formal y además involucra asuntos financieros. Algo no encaja, pero antes de poder analizarlo de todo, un hombre se le acerca a Seiichiro y le informa que el primer ministro lo ha mandado a llamar. Así, este mismo llega frente al primer ministro, quien le dice que el presupuesto que elaboró anteriormente fue excelente y que quiere discutir más sobre este mismo método. Mientras tanto, Indrak intenta llevárselo a almorzar, pero sus subordinados le informan que fue llamado por el primer ministro, quien parecía algo molesto. Pero en la reunión, el primer ministro elogia su informe y le pide que continúe trabajando de esa forma. Luego,
menciona a la Santa Doncella, recordándole que ya han hablado de ella antes y que incluso corrigió algunas cosas. Él entiende a qué se refiere, nosotros no tenemos tanto contexto, pero sabe que se trata del consejo que le dio a aquella doncella aquella vez, que si no recuerdas es porque no te viste el episodio 2 y tienes que vértelo otra vez. Entonces decide explicarse mejor. Le plantea una pregunta directa: si alguien cercano a él, alguien de su misma ciudad, estuviera en peligro por intentar ir a cierto lugar, ¿qué haría? El ministro responde que lo detendría. Ante eso, él le confiesa que hizo lo mismo. Dice que ya también viene de su mundo y que solo quiere garantizar su seguridad. Pero el primer ministro, tras escucharlo, asiente. Le dice que eso es valioso, que necesitas personas así para el reino, y finalmente lo deja marcharse. Pero antes de irse le pide que le diga su verdadero nombre. Él responde sin dudar que es Seiichiro Kondo. Y desde ese momento, el primer ministro decide llamarlo únicamente Seiichiro. Así más tarde regresa a la biblioteca y vuelve al trabajo. Piensa que todavía no puede irse, que necesita avanzar un poco más, ignorando incluso la necesidad de comer, convencido de que si se detiene su trabajo no avanzará. En ese momento llega nuestro salvador, el hombre de Seiichi, Indeloc, que pobrecito, le están dando puras migajas, hermano, quiérate un poquito. Pero de repente, un dolor intenso le oprime el pecho, se desploma y uno de los subordinados tiene que curarlo. Y nuevamente es necesario un beso para estabilizar su magia. Cuando se recupera, Indeloc vuelve a reprenderlo, diciéndole que no entiende lo que debe o no debe comer, que debería abstenerse de ciertas cosas. Él se queda en silencio, visiblemente afectado, pero Indeloc lo observa y le pregunta qué tiene esa expresión tan extraña, que por qué parece estar pensando demasiado. Él responde que no es nada especial, que solo está tratando de entender algo. Es entonces que Indeloc le pregunta directamente por qué se esfuerza tanto, por qué esa obstinación que tiene por el trabajo, que por qué le importa trabajar tanto. Él responde que es el gerente, que es su responsabilidad, pero sus palabras no terminan de convencerlo. Así que queda claro que hay algo más detrás de toda su insistencia. Así, con el paso de los minutos, finalmente lo comprende. La razón por la que el comandante no entiende sus palabras es simple: él nunca ha trabajado realmente. Al ser comandante, todo el peso del trabajo recae en sus subordinados. Él solo da órdenes, y cuando esa idea se aclara, se lo dice sin rodeos. Le explica que el valor de ambos es completamente distinto, que su posición y su esfuerzo no se comparan en nada. Indeloc intenta responder que, aunque sus cargos sean diferentes, ambos ocupan un lugar similar dentro del reino, del sistema, pero Seiichiro lo corta. Dice que el valor no se mide por el título, sino por la carga que puede soportar. Él trabaja sin descanso, mientras que otros apenas intervienen. Por eso su valor y el de los demás no son iguales. Así, después de comer, porque sí lo obligaron, ambos salen juntos. Mientras caminan, Seiichiro pregunta con diferencia por qué siempre lo lleva a ese restaurante, porque no trae a alguien más cercano. Es entonces que Indeloc explica que ese lugar guarda recuerdos importantes. Allí trabajó un amigo de su mundo natal, alguien muy cercano, pero ya no está. Por eso no quiere traer a nadie más, solo a él. Así más tarde, Seiichiro vuelve al trabajo. Mientras tanto, el comandante permanece encerrado en su oficina. Observa que todos trabajan sin descanso mientras él permanece sentado, aislado. Esa sensación lo incomoda. Justo entonces, un subordinado le informa que debe ir a buscar a la Santa Doncella para instruirla. La Santa Doncella recibe tareas y tras cumplirlas regresa. Al momento de la cena, propone cenar juntos, pero Indeloc rechaza esa idea diciéndole que cenará con otra persona. Así que la Santa Doncella decide ir al salón común, al comedor común, y al entrar descubre que Indeloc está cenando con Seiichiro. Poco a poco todos terminan sentándose en la misma mesa. Durante la comida la conversación fluye. Se menciona el trabajo realizado en la capital del reino y los avances administrativos. Seiichiro minimiza sus logros diciendo que no fue nada especial. Sin embargo, es evidente que Indeloc está bajo mucha presión por la presencia de la Santa Doncella, quien ocupa un rango superior a él, pero aún así se esfuerza por mantener la compostura. Indeloc insiste que Seiichiro coma más, diciendo que su cuerpo lo necesita, y la Santa observa la escena y pregunta por qué actúa de una forma tan extraña, tan de pareja, pero Indeloc responde que su cuerpo carece de magia suficiente y que debe reponerla mediante la comida. Seiichiro comenta que nunca le ha importado comer, pero Indeloc lo contradice, señalando que siempre muestra una expresión de alivio cuando algo le gusta. Todo el grupo queda sorprendido por la observación. Mientras tanto, uno de los subordinados interroga a la Santa sobre su ciudad natal.
Algunos guardias murmuran molestos cuestionando por qué Seiichiro se dirige a ella con tanta naturalidad, insinúa sentimientos románticos, pero él lo niega de inmediato, ya que tiene a su Kuchurumín, el comandante. Okay, no. Bueno, sí, pero afirmando que no siente nada por ese tipa y que no tiene interés alguno en personas más jóvenes. Ese comentario provoca la incomodidad, haciendo que la santa pregunte directamente por sus edades. Se revela que ella tiene 22 años y que Seiichiro tiene 30. La diferencia es de 8 años, lo cual sorprende a todos, especialmente a Inderok, quien no esperaba que fuera tan grande. Ok, entonces es mayor. Pregunta existencial, si lo sabe déjenme en los comentarios, porque al chile yo no sé. Así después de la cena se despiden y parecen separarse. Sin embargo, la santa doncella se acerca a Seiichiro y le dice que se ve débil, que puede sanarlo. Antes de que actúe, Inderok interviene con firmeza y declara que solo él puede curarlo. Jaja, celos. Lo lleva a una habitación apartada y lo sana personalmente. Ya sabemos cómo, ¿verdad? Sí sabemos, pero ustedes no lo pueden ver, así que tomen las migajas censuradas, cabrón. Así más tarde, Inderok regresa a su propio espacio de trabajo. Por primera vez comienza a repartir documentos y encargarse activamente de sus tareas. Luego le preguntan a sus subordinados por qué los humanos pasan tiempo con personas de menos estatus, si eso no es incorrecto. El subordinado entiende de inmediato que la pregunta está relacionada con Seiichiro y con sentimientos que ni el mismo capitán logra identificar. Así que decide ayudarlo y le explica que el problema está en sus valores. Si ambos tuvieran valores similares, la coordinación entre ellos sería más natural. Y tras escuchar esto queda claro que algo ha cambiado en Inderok. Así, la siguiente escena muestra al primer ministro reuniéndose con Seiichiro. Le informa sobre la posible aparición de una pandemia relacionada con la santa doncella y le pide que prepare el presupuesto necesario. Seiichiro acepta y comienza a trabajar en ello. Así, mientras se dirige a cumplir con esa tarea, dos figuras aparecen de repente por detrás, lo atacan y lo derriban sin previo aviso. Muy buenos días, gente, ya salió este nuevo capítulo y para que cambiemos un poco los aires, me traje un invitado especial, así que recibámoslo con un cafecito y un tamalito, por favor. Buenas, soy Al. Es bueno que haya unión porque el amor homosexual necesita expandirse por todas las murallas de este mundo. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior a nuestro Sei le dieron un madrazo? Pues bueno, lo había metido en un cuarto y todo, y ahí vemos el canciller. Literalmente estaba como a 5 metros de distancia y yo me pregunto, no escucho nada este güey. O sea, hasta donde yo sé, si alguien le dan un madrazo atrás tuyo, sí o sí lo vas a oír. Pero lo raro es que el canciller no es raro. Ya está haciéndome dudar de si realmente es el bueno o es el malo. Obviamente sabemos quién y de qué formas lo cura. Y el canciller, que parece que realmente es buena gente y me da miedo estarme confiando demasiado de este güey, realmente estaba preocupado porque lo atiendan. Y le saca en cara que si se supone que es un pinche buen doctor y que el mejor de acá y de allá, pues que lo cure. Y ahí nuestro doctor piensa que simplemente no puede, porque la condición de Sei está conectada a la relación que tiene con Indolark. Así que le dice al canciller que porfis espere un ratito, que ya mandó a llamar a alguien. Y tampoco le puede decir al canciller lo que andan haciendo esos dos jotos, porque lo más tranquilito que le puede pasar es que lo manden a la guillotina. El canciller interpreta esto como que el doctor no lo quiere curar porque vino coladísimo con la santa. Y ahí el rubio entra en un pinche dilema, porque si no lo cura, va a hacer enfadar a la mayor y más poderosa figura política del reino. Y si lo cura, va a hacer enfadar a la mayor autoridad militar gay del mundo. Así que su objetivo quería curar a nuestro Cuatro Ojos, así que ya se lo iba a llevar, pero justo llega Indolark, weón. Y míralo, güey, yo en mi vida lo había visto con tanta expresión. Se mete rapidito a ver a nuestro Sei. El canciller no quería salir y ahí lo vemos al doctorcito literalmente sacándolo a rastras. Mientras tanto, Indolark le está tocando la cara a Sei. No sé ustedes, pero a mí me emociona más cuando estos dos se tocan así por encimita, como que sutilmente, antes que hagan el delicioso. Es una forma de amor homosexual distinto. Y en cuanto salen ahí anda quitándose sus prendas, que porque es necesario sepa la chingada. Pero ustedes saben que yo nunca me quejo, yo solamente brindo observaciones. Ahí comienza a curarlo de forma más intensa, con una cancioncita de fondo y pura explicación para que el espectador ya sepa que el único objetivo es que estos tengan coito. Y el canciller, que una vez más tengo que recalcar parece ser bueno, andaba leyendo un librito y se iba a quedar manteniendo ese pinche libro hasta que Indolark lo cure. Sei, mientras tanto, sueña con lo que le pasó y resulta que allí andaban estos tres güeyes. ¿Se acuerdan de este y de este? Pues bueno, le habían hecho nomás porque pensaban que estaba enamorado de la santa. Le dan un patazo y a mí me duele que lo hagan. ¡Él es gay! O sea, y todo lo que le hicieron le dolió tanto que ya se iba a ir con
San Pedrito. Pero gracias a los cánticos de nuestro Indolar, que es que va como que regresando de ese sueño a la realidad, la voz le parecía súper cálida. Aparecen luces que hacen referencia al amor homosexual, salvando la vida de la gente, y finalmente despierta. Y ahí estaba Indolar dándole un besito, y probablemente algo más, porque veanlos cómo están. Ahí le toca la carita y el capitán le agarra la mano. Así, el capitán le pregunta a Seiichiro si siente algún dolor. Él responde que se encuentra bien, y la persona nota que los lentes de su querido amado están rotos. Le pregunta si quiere que limpie su ropa usando su magia. Seiichiro rechaza la oferta, diciendo que no es necesario, que ya ha hecho mucho por él. Así, luego se quedan en silencio intentando ordenar sus recuerdos y no logran recordar el ataque en sí, pero sí las voces, y está seguro de que pertenecían a miembros de la Tercera Orden, los mismos que siempre se quejan de los gastos. También recuerda claramente al hombre de la Segunda Orden que lo insultó en el comedor. Así poco después, llega Zero junto al canciller, visiblemente aliviados al ver que el protagonista está consciente. El médico entonces explica que fue Indelak quien lo encontró y lo llevó hasta la enfermería, porque pues no iba a dejar a su Kuchurobira ahí tirado. Seiichiro se disculpa por las molestias causadas, pero todo resultó demasiadamente conveniente, ¿no? En eso entonces el capitán le pide que relate exactamente lo que ocurrió, sin omitir ni el más mínimo detalle. Mientras tanto, manda a llamar a Harbin y a Mash, ambos de la Tercera Orden. El subcapitán comenta que esos dos suelen ir con frecuencia a la contaduría para quejarse de los gastos. Así, cuando entran a la oficina de Arshen, uno de ellos dice que probablemente su pantalón se enganchó mientras revisaba las cajas. Él fue encontrado inconsciente en el mismo almacén de la Torre del Este, con múltiples moretones, varias costillas rotas y un brazo gravemente dañado. El subcapitán pregunta si el oficial del que habla es el que llegó junto a la Santa Doncella. Mismo confirma que sí, y les pregunta directamente si saben algo al respecto. Uno de ellos responde que no, que solo se cruzaron con él en el pasillo después de salir del almacén, pero el capitán le dice entonces que la víctima aseguró que durante el ataque logró arrancar ese trozo de tela usando un clavo, darle a un solo testimonio, y sugiriendo que quien lo encontró podría estar intentando culpar a la Tercera Orden. Pero, en ese momento Indelak entra a la sala y señala que fue él quien encontró al protagonista y lo llevó a la enfermería. Orden de alejamiento a la víctima, reducción de sueldo por 1 año y una compensación de plata. Hasta los despojaron de su título de caballeros. Pero ahí andaba el Sei diciendo que no deberían hacer eso porque tenían que chambear, o sea, delincuentes y todo. Pero la chamba no se tiene que abandonar. Y por eso mismo es que les pidió que el arresto domiciliario fuera muy poco. El Indolar huevo está escuchando Panda en su cabeza. Pero Sei pensaba que el rey no podrá, pide que le paguen 400,000 rulas, incluyendo gastos médicos. Y déjenme, ahorita mismo les hago el cálculo de cuánto les está pidiendo. Decía calcular y se lo va a preguntar a la IA. Sí, le sacó plata. Hasta ella se le convenía porque fuera de que recibía plata este güey, ahora lo han declarado oficialmente una persona protegida por el reino. Y ya no un coladísimo. Y ahora ambas órdenes le deben algo. La del güey de la santa y los otros por andar de alcahuetos. Y hasta eso, él ya había terminado de hacer los papeles que el canciller le había mandado. Porque según trabajó toda la noche, se los da y Indolar que explota definitivamente. Porque, o sea que le dieron una verguiza y aún así él se puso a trabajar. Tener a 2 babosos que le hicieron daño, se le dice que ni se preocupe porque igual y ya les cobró todo. Además, Indolar que estuvo ahí para curarlo. Así que le pide que levante la cabeza, pero no lo hace, ya que está arrepentido por su poca supervisión. Y no tiene nada de tacto porque le dice que igual no esperaba nada de él. Pero se conforma con que todo haya salido bien y hayan respetado las reglas. En eso Seiichiro siente que si alguien debe disculparse es él mismo, ya que no ha podido pagar ninguno de los tratamientos que ha recibido hasta ahora, y espera que al menos esta vez pueda compensarlo de alguna forma. No es dinero lo que le intenta, pero el capitán se niega, insiste en que todo lo que ocurrió fue por su falta de supervisión, bien, es verdad, y que la responsabilidad es suya. Aún así, para Seiichiro solo hay una verdad: le ha salvado la vida en 2 ocasiones diferentes, y no solo eso, además le sugirió colocarle una barrera protectora. Recuerden que la magia en este mundo es muy preciada y muy cara, y pues el capitán se la está regalando, pues ya sabemos cómo, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Explica que no conoce el precio exacto del mercado de la magia, pero que si no acepta al menos esa compensación, sentirá que en la posada. Allí le explica con detalle que la barrera funciona como puede añadirse un efecto de repulsión al contacto, haciendo que los golpes sean rechazados. El problema es que es muy difícil de crear, son pocos los que pueden usarla junto con magia curativa, y requiere una cantidad enorme de magia mágica.
Magia mágica, sí. Aplicarla en su cuerpo provocaría una fuerte intoxicación, por lo que no lo hará de una sola vez. La construirá poco a poco, capa por capa, y para empezar le pide que le resulte extraño que solo uno de los dos deba soportarlo todo, así que concluye que él mismo debería tocar su piel y acostumbrarse a su energía mágica para equilibrar el proceso. Así que sin decir mucho, este lo abraza con firmeza y comienza a cantar en voz baja, dando inicio a la sesión. En medio del silencio terminan preguntándose por sus nombres, solo que ambos esperaban. Y pues, Hacia el día siguiente al protagonista le llegan varios documentos. En ellos puede revisar los daños provocados por el miasma y los gatos de la expansión. El contador le informa que en 3 días se realizará una ceremonia para animar a las tropas organizado por la familia real, haciendo que Norvell comenta que ese será el momento para que él destaque, pero Seiichiro no está del todo de acuerdo. Le parece inapropiado celebrar cuando aún no se ha logrado nada. Supone que la familia real quiere dejar claro que la expansión se realizará bajo su autoridad y para subir un poco la moral de todos, y al mismo tiempo ejercer presión para que los nobles observen de cerca a los más competentes. Así, 3 días después, Norvell, visiblemente eufórico por el banquete, aparece acompañado de 3 sirvientes. Yo soy esa. Que también nos acompaña el maravilloso día de hoy para resumir este grandioso episodio. ¡Holis! Sí, soy Lady Osora. Estoy muy agradecida por participar en este bellísimo canal. Nada mejor que compartir con ustedes, hermanas, así que vamos a ello. Así, continuamos con la presencia de Norvell, interrumpiendo entre los invitados, convocado a este baile solo por la lejanía relación con la realeza, ya que es parte de la realeza muy lejana. Una conexión tan débil que nadie se siente con la necesidad de tratarlo con excesiva formalidad, hasta que aparece Camille, quien observa al protagonista con sorpresa, casi sin reconocerlo debido a su inusual vestimenta, y ya lo reconoció su papucho, así que ya no ocupamos tus halagos. Agradece a Seiichiro por haberle permitido adelantar la expedición, reconociendo que su intervención resultó decisiva. Sin embargo, el protagonista no muestra interés por el ambiente festivo. Su mente está centrada en asuntos prácticos y considera solicitar algo directamente al canciller para evitar perder tiempo y ya irse de esta cena porque quiere chambear. En ese momento llega el director de los hechiceros de la corte, Zoltan. Camille le expresa su gratitud por el ritual de invocación realizado. Zoltan responde con modestias, aunque deja claro que una ceremonia de tal magnitud jamás habría sido posible sin la intervención de los hechiceros de la corte. Señala además que por esa misma razón fueron solicitados para la expedición, pues considera a los miembros de la Tercera Orden demasiado rudos y carentes de fundamentos teóricos. No valoran al otro. A diferencia de su grupo que trabaja con conocimientos probados, y el canciller presenta a Seiichiro, lo que facilita la situación para el protagonista, convencido de que tratar con nobles orgullosos puede resultar más sencillo de lo esperado. Así poco después, Zoltan llama a otro hechicero para que salude al canciller. Se trata de Est, quien llega todavía comiendo con evidente hambre tras haber permanecido encerrado en el laboratorio durante mucho tiempo. Al descubrir que el protagonista pertenece al área de contaduría, su actitud cambia de inmediato y exige la devolución de fondos. Zoltan lo reprende por reclamar antes de presentarse correctamente y por limpiar su boca con la manga del traje. Modales. Tras corregir su conducta, él se presenta como corresponde, pero insiste en su petición. Su departamento carece de recursos y el presupuesto es insuficiente, y viven con limitaciones constantes. Seiichiro deduce entonces que Zoltan representa la imagen pública mientras que ese ejecuta el trabajo práctico. El protagonista responde con calma que no puede aumentar el presupuesto sin justificación, aunque deja abierta la posibilidad si recibe ayuda en un asunto específico. La tensión se interrumpe cuando llega Arshan, el papucho, para apartar al protagonista del joven hechicero, porque los celos me consumen. Poco después aparece apresurado la Gran Santa, quien había seguido al capitán porque debía hacer su entrada junto a él. Camille le ordena regresar a su posición antes de que provocara un escándalo. Ella se disculpa y pide a Arshan que vuelva con ella, pero él se niega, afirmando que la Santa y la familia real son figuras centrales del evento y no requieren de su presencia. La tristeza se refleja en su expresión, aunque finalmente se retira junto a Camille. Así, cuando quedan solos, el capitán pregunta a Seiichiro por la marca en su rostro y por su vestimenta. El protagonista explica que la ropa fue prestada por un amigo y que la sirvienta aplicaron diversos cuidados en su cara, utilizando energía mágica
por lo que no hay motivo de preocupación. Sin previo aviso, Archer, el capitán, desordena el peinado de Seiichiro y le indica que no haga riesgos extraños. El gesto irrita al protagonista, quien decide alejarse, pero el capitán lo sigue mientras Seiichiro se distancia cada vez más. Aquí confirmamos que en efecto el capitán es un migajero. Toma migajas. Así el protagonista recuerda entonces el momento en el que Rei apareció, lamentando los daños provocados por la miasma y destacando el carácter sagrado de la invocación de la santa. Luego entró Yua, escoltada por el príncipe heredero, aunque visiblemente nerviosa, declaró que entregaría todo por el bienestar del reino. Y durante el anuncio de los integrantes de la expedición, que eran para salvar la miasma, Seiichiro nota que el príncipe menciona más nombres de los acordados, obligándolo mentalmente a recalcular el presupuesto. Así, está sumido en sus pensamientos y no percibe que su propio nombre literalmente acaba de ser incluido. Tendrá que realizar la expedición junto a todos los demás caballeros. En eso Kami le confiesa que desconocía esa decisión y le pregunta si está de acuerdo, pero Ares interviene, afirmando que no puede permitirlo y que ya hablará con el rey para impedirlo. En ese instante, el príncipe se aproxima y declara que si la delicada Yua participará, entonces él también puede hacerlo. Pero Archer responde con firmeza que su edad y su condición no importan, ya que a diferencia de la santa, el protagonista no posee resistencia a la energía mágica. Llevarlo a un lugar saturado de miasma sería extremadamente peligroso para Seiichiro, literalmente un plan suicida. Y bueno, la expedición comienza en 3 días y tardarán 6 en ir y volver. Y bueno, nuestro Sei, como no es bobillo, se colocó en el norte. Ahí le agradeció por haberlo ayudado con las sirvientas, pero en realidad tenía otro objetivo y para lograrlo eligió a su padrastro, no a su verdadero papá. Y es que desde el banquete ha estado ocupadísimo asignando tareas y elaborando presupuestos. Aparte tiene que soportar al guapísimo del Indolar que cada rato le dice que vaya a almorzar. Perdiendo el tiempo almorzando. ¿Quién come, güey? O sea, como igual ya estaba en su casa, el Nord le pide que se quede a dormir. Nuestro Sei quería ir a chambear, pero le dice, no, de hecho nuestra familia tiene el carruaje y no te vamos a mandar a ningún lado, así que le toca quedarse. Sei se consuela sabiendo que al día siguiente va a tener el día libre, pero él lo va a aprovechar chambeando. Cuando llega a la casa, Indolar lo funa porque no avisa dónde anda, pero bueno, le dice que sabe que salió con Nord. Sei le explica que lo ayudó mucho con el banquete y solamente él quería agradecer. Pero luego Indolar se acerca a su escritorio, ve toda la chamba que tenía ya acumulada y le dice que no le basta con tener un cuerpecito frágil, sino que también va a sitios peligrosos y no descansa. Lo que termina de emperrar a Indolar es que justo ve los energizantes de ese mundo cerca. Así que, a pesar de que nosotros estamos pensando de que tal vez la violencia es necesaria en este caso, no, nuestro Indolar sabe que la solución a todo es el amor homosexual. Por eso mismo es que lo agarra entre sus brazos, se acuestan juntos. El Indolar es que según para cuidar su salud y básicamente es demasiado frágil. Por eso Sei, una vez más, en sus pensamientos, claro, reconoce que Indolar está en lo cierto y de hecho gracias a él es que no se ha petateado. Indolar interrumpe sus pensamientos diciéndole que si quiere hacer un informe de no sé qué cosas, él ya lo hizo, solo que ese día no lo trajo. Así que ya no necesita trabajar más por hoy, así que lo importante es que se pongan a restablecer la barrera. De hecho anda tan comprometido con la barrerita que ni siquiera va a volver a su casa. Y también para que no se vuelva a chambear el Sei. Sei entonces le pregunta si tiene hermanos y él le contesta que sí, 2 hermanos mayores y una hermana mayor. Así que llega a la conclusión de que como es el menorcito hace lo que se le da la gana. Luego le anda preguntando si todos viven en la misma casa. Él le contesta que no, ya que su hermana se casó y su segundo hermano tiene su propia mansión. Y es que él tiene un cuarto en las barracas, pero su casa queda más cerca del palacio. Y como es más cómodo, vive allí la mayoría del tiempo. Así Sei llega a la conclusión de que es un niño rico y no está hecho para vivir en grupo. Indolar le devuelve la pregunta y este le contesta que en realidad él es el hijo único, solo, no hay nadie a su lado. Pero piensa que quizás lo mejor hubiera sido tener hermanos. Como vivía trabajando, casi nunca iba a casa para el Lobo o el Año Nuevo. Y ahora sí, empieza a pensar en sus padres, cosa que debió pasar desde el capítulo 1. Y es que básicamente su único hijo anda desaparecido como si el diablo se lo hubiera chupado. Él espera que se lo tomen bien y que piensen que algún día volverá. Profundizando más en sus pensamientos, llega el hecho de que quizás, si se queda en ese mundo, no va a poder cuidarlos cuando ellos estén viejos. Pero espera que al menos puedan cobrar el dinero que dejó sin problemas. Indolar hasta eso ya lo estaba viendo muy preocupado. Así que se acercó inmediatamente y lo abrazó. Y entonces le comienza a tararear una canción. Así, Orger fija la mirada en el colado y tras observar con detenimiento, reconoce que viste el mismo tipo de ropa que Archer suele usar dentro de su residencia. Ay, decisiones. Ese mismo detalle enciende una sospecha silenciosa que decide guardar por el momento. Pero mientras tanto, Seiichiro le confía a su capitán que nunca ha montado un caballo y que por su frágil condición física no cree soportar un viaje
viaje tan largo. Archer responde que no habrá inconvenientes, pues puede sanarlo constantemente durante el trayecto dándole arrimones, ok, aunque deja notar su descontento porque el protagonista continúa llamándolo por su apellido y su rango, marcando una distancia que no le agrada. Aparte le está dando vueltas la cabeza porque recordemos que anteriormente, en el capítulo anterior que tienes que ir a vértelo, se empezaron a llamar por su nombre de pila, por ende lo confunde. Hombres, todos iguales. Así, cuando ambos suben al caballo, Seiichiro pregunta por cierta preocupación si el animal podrá soportar el peso de los adultos, de todos, con su calentura, y el capitán asegura que no existe problema, explicando que Diana supera en velocidad y resistencia a cualquier corsair, incluso cargando armaduras completas, casco, espada y escudo, que literalmente es lo que acabo de decir, ¡armaduras completas! Y durante el avance, el protagonista revisa los documentos que el capitán preparó para la expedición y mira que esos dos se parecen mucho a personajes de Shingeki no Kyojin. A mí no me diga nada, pero ¿reference? ¡Viva el amor! Y comenta que está bien organizados y resulta fáciles de entender. Esta aprobación alivia a Archer, quien se siente feliz y quien comienza a explicar con más detalle cada cálculo, cada ajuste y previsiones que tomó para evitar errores. Y así, al quedarse solos, el protagonista se dirige al laboratorio de Est con la intención de hablar. El pelirrojo le advierte que el director le prohibió conversar demasiado con él, pero en cuanto escucha el tema que podría ayudar a mejorar el presupuesto de su departamento, lo deja entrar sin dudar. Entre frascos, papeles y herramientas, Seiichiro piensa que quienes trabajan con verdadera pasión suelen ser directos y accesibles cuando se comprende qué busca realmente. Es por eso que en ese momento recuerda la conversación que tuvo con la santa. Yua le había pedido intercambiar su lugar anteriormente con él durante el viaje el día siguiente. Seiichiro le responde con sinceridad que ella es la santa, la única capaz de purificar la miasma, y por eso su presencia es prácticamente esencial. Viajará protegida en el carruaje del príncipe, mientras que él, sin resistencia a la miasma, correrá un riesgo mortal si se expusiera directamente. Y le hice una comparativa de que si estuvieran en el mundo real, se enfermaría por el simple hecho de respirar el aire de la calle. Y le preocupa más porque le dice que seguro va a desvivirse. Está 100% seguro el güey. Y de hecho, ya casi ha conocido los piecitos de San Pedro 2 veces en ese mundo. Entiende que lo pidió sin pensar en las consecuencias, y es que la carga de sus guardias podría provocarle la desvivisión. Así le pide que piense bien las cosas y no puede seguir haciendo todo lo que le dicen, y creyendo que los días serán prácticos para siempre. Por ahí se le derrama una lagrimita a ella. Y bueno, está diciendo eso porque después de todo sus planes implican destruir el brillante futuro que ella tiene. Indolark se entera ya que su escolta se lo fue a chismear rapidito y ahí lo abraza. Igual el chismosito ya le ordenó guardar silencio para que el príncipe no se entere. Después de hablar con ella durante la cena, estuvo muy deprimida. Y bueno, igual el príncipe la cubrió diciendo que ella estaba cansada por el viaje. Nuestro Seiya al principio creía que era el más embobado por ella, pero ahora ya tiene una perspectiva distinta. Indolark le confiesa que pensaba que la santa no le interesaba. Y bueno, como ya lleva mucho tiempo cerca de él, Sei le dice si ya no es hora de que se vaya yendo a su cuartito, ¿no? Y él le dice que no, porque se va a ir cuando deje de trabajar y se acueste a dormir. Luego pone su cabecita en su hombro. Le pregunta a dónde fue antes de la cena. Y pues le cuenta que los oficiales le estuvieron informando de los resultados de su investigación. Y antes de eso fue a hacer unas preguntas por temas de trabajo. Como le seguía preguntando más minuciosamente, Sei se empezó a alarmar, ya que sería un problema si se termina enterando que visitó al pelirrojito, y si la tercera orden se mete en ese asunto, va a haber problema, va a haber pedillos. Así que le contesta que si lo vio simplemente debió haberle hablado y listo. Indolark le contesta que no sirve de nada porque cuando él está trabajando lo ignora épicamente o le pide que se vaya. El Sei se da cuenta de lo grosero que se está portando con alguien a quien literalmente le debe la pinche vida. Intenta justificarse, así que Indolark le arranca los papeles de donde estaba trabajando y lo acuesta a dormir. Sí, ya estaba de acuerdo porque si eso implica que se olvide del tema del que estaban hablando, lo vale el precio. Así llevan al tercer día de la exposición y por fin se están acercando al bosque demoníaco. En el carruaje la santa iba muy alterada porque los caballos, oh sorpresa, corren muy rápido y se tropiezan con piedras. Y como están por un bosque, es obvio que va a escuchar el ruido de algún animal. Para que deje la preocupación, le recuerdan que no solamente cuentan con la élite de la segunda orden, sino también con la tercera. Ella, bien preocupada, dice que si alguien se lastima, ella va a usar su magia curativa. El príncipe le dice: porfis, nena, solo concéntrate en la sanación. Tú deja a los médicos hacer su trabajo. Ella entonces se pone como que a cranear las cosas. Y es que desde que llegó a su mundo, todo ha sido paz. Y todos son súper amables con ella. Y ahora es la primera vez que está experimentando peligro. Así recuerda a Sei, y como a él no le está protegiendo ni su madre. Bueno, está yendo Indolark, pero tiene la espinita ahí. Y dicho y hecho, aparece un gatito por ahí, siendo nuestro Indolark quien lo enfrenta. Y luego aparece
parece toda una manada. Mientras tanto el Sei anotando quién sabe qué chuchas. Y por eso un gatito casi lo ataca desde atrás. Pero ahí estaba su macho para protegerlo. La cara de Sei. Le vale madre lo que le pase mientras él pueda chambear tranquilo. Así por fin llegan a la entrada del bosque demoníaco. El príncipe les dice que van a avanzar a pie a partir de ahora y los oficiales van a esperarlos en la entradita. Cuando Indolark se lo quería jalar con ellos, el príncipe pregunta si acaso ese güey no tiene miedo a exponerse a peligro a toda costa. Sei va con el pelirrojito a preguntarle si se acuerda de lo que le pidió para que haga algo, y ese desgraciado no se acordaba. Y como Indolark estaba discutiendo con el príncipe, se mete en la discusión diciendo: yo también voy. ¿Para qué? Para que le quede bien en claro a nuestra santa que quien aparece en la pinche portada del anime es él. Empezamos con Seiichiro, quien reflexionando internamente menciona que pese a que lo regañaron porque pobre muchacho se mete de lo que no debe, está en la avanzada para ver lo que la santa tiene que hacer, su purificación, y si todo sale mal por alguna extraña razón, los números quedarían en rojo, o sea que moriría muchísima gente. Pero pese a todo eso, la santa empieza con su ritual. Empieza con un cántico para purificar el árbol de la miasma. Pero pasados unos segundos no puede soportar más y cae. Seiichiro pregunta cuánto es lo que logró purificar en esos pequeños segundos, a lo que le mencionan que un aproximado de un 30%. Seiichiro concluye que aproximadamente duraría unas 3 expediciones para purificarlo del todo. Y no podría ser más, ya que cada expedición cuesta un riñoncito, hermano. Pero en eso el capitán reprende a Seiichiro por alejarse de él, o sea, es celoso, preguntándole qué está haciendo con el pelirrojo. A lo que Seiichiro le responde que no es nada, que simplemente le pidió un favor a la corte de magos, lo que hace que el capitán se pregunte por qué a ellos y no a él, mencionando también que los caballeros de la tercera orden tienen mejor magia que los magos de la corte. Entonces Seiichiro aprovecha y le dice que entonces le tiene un trabajo. Empieza a escribir unas cositas, pero en ese momento llega el Lord reprendiéndolos, ya que no le mencionaron nada sobre el trabajo que tendría que hacer la corte. A lo que Seiichiro le responde que sí sabía, que ya lo había hablado con antelación con el pelirrojo, haciendo que lo reprendan a él, a lo que él simplemente responde que no tiene idea o que simplemente no se acuerda. Pero Seiichiro menciona que no es la gran cosa. Aparte, por un pequeño trabajo, le van a hacer, no tiene derecho para hacer nada, ya que él está a cargo de la expedición. Pero en eso Seiichiro menciona que en ese momento la santa tiene que ir a descansar, ya que se encuentra exhausta, que regresa al pueblo donde descansaron esa mañana, y a la mañana siguiente vuelvan, que no hay ningún problema. Lo que asusta ciertamente a la gran santa, lo que hace que Seiichiro reflexione mencionando que por fin se está dando cuenta de los peligros reales de este mundo, haciendo que sin ninguna otra opción retrocedan al pueblo. En el momento menciona cuál va a ser el trabajo para la tercera orden, es proteger a los magos de la corte mientras ellos levantan una barrera. El príncipe menciona que una barrera ¿para qué? ¿Que para proteger a quién? Pero Seiichiro menciona que es para proteger al pueblo, lo que hace enfurecer al príncipe, diciéndole que no diga tonterías, ya que las barreras son hechizos complejos y compuestos que muy pocos hechiceros pueden hacer, aparte de que no tienen suficientes hechiceros como para cubrir todo el reino. Preguntándole al Lord, el cual contesta que es verdad, ya que solo cuentan con 8 hechiceros capaces para levantar una barrera. Y si bien es verdad, Seiichiro es el protagonista. Entonces menciona que no es necesario cubrir todo el reino, simplemente la raíz de toda la miasma, el árbol de la miasma, lo cual es verdad, ¿por qué no se lo había ocurrido antes? Llevan años con este problema, ¿qué pedo? Así que empiezan a levantar la barrera en el árbol. Retrocediendo atrás, Seiichiro habla con el caballero, hablan sobre este mismo plan, sobre estar poniendo barreras constantes mientras la tercera orden cubre a los hechiceros que pueden crear las barreras, así hasta que puedan cortar lo que realmente genera la miasma de raíz. A lo que el caballero menciona que es verdad, que en todo el tiempo no se le había ocurrido algo semejante a eso, lo cual es una muy buena idea. A lo que Seiichiro menciona que así cortan el problema de raíz, ya que si bien la purificación que hará la santa podrá durar unos 100 años, dentro de 100 años necesitarían invocar a otra santa y así sucesivamente hasta no tener fin, por lo cual es un método infalible, lo cual va a evitar que traigan más personas de otro mundo y que terminen atrapados en él, levantándose de la cama, pero lo detienen y lo tumban a la misma.
diciéndole, tú no te vas, a ti te falta. No, lo tumba a la cama. Y el pobre Seiichiro menciona que tiene más trabajo pendiente, hermano, te van a hacer un trabajo, pero a ti. Y con trabajo me refiero literalmente a trabajo, ya que el caballero le menciona que como estuvo expuesto a la misma, tienen que fortalecer su barrera. Y pues ya sabemos cómo se fortalece la barrera, ¿verdad? Y bueno, Seiichiro se pone a pensar que en el campo incluso los caballeros fueron afectados por las magícolas, pero él no fue afectado para nada gracias a la barrera que le dio su capitán, Archer. Y aunque sabe que el contacto físico es necesario, se pregunta si realmente es necesario sentir placer por eso, recordando que realmente no recuerda exactamente cuándo se dio cuenta de los verdaderos sentimientos del capitán, que a ver, lo dejan así suelto, pero se está dando cuenta que el capitán se está enamorando, pues ay. Pero en ese momento el pelirrojo abre la puerta con mucha confianza y lo ve, solo mira la carita de este güey. Y bueno, creo que no se hace tan malas ideas, ya que piensa en su mente pensante, o recuerda más bien, que en el banquete sintió la magia del capitán en Seiichiro y se preguntaba por qué, ya que Seiichiro no tenía la capacidad de generar magículas, o literalmente no tenía nada de magia en su cuerpo, porque emanaba literalmente magia, lo cual ahora tiene sentido. Todo esto mientras Seiichiro intenta liberarse del capitán y su amarre, diciéndole que mejor lo dejen para luego. A lo que el pelirrojo dice que sí, puede mirarlo. Ok, el pelirrojo nos representa a todos los que vemos este anime. Obviamente dicen que no, y Seiichiro saca patadas a ambos, diciendo que en esa ciudad no llega el miasma. A la mañana siguiente, él irá en el carruaje de los caballeros, así que no tiene por qué preocuparse, lo cual al parecer deja muy enojado al capitán, ya que lo dejaron con ganas, pobre muchacho. Y bueno, ya en el carruaje, en camino, el pelirrojo se la pasa hablando, a lo que Seiichiro menciona que es un fanático de la magia, lo cual es bueno, y es muy bueno con la magia también, pero no al nivel de el capitán. En ciertos aspectos es mejor, en ciertos aspectos es peor. Pero bueno, así pasamos a la residencia, donde mientras Seiichiro está trabajando terminando los informes, el capitán entra. Seiichiro menciona que no tiene tiempo para esto, ya que los próximos días estarán muy ocupados para él, a lo que el capitán menciona que en ese caso ocupará más que nunca la barrera, diciendo que se pongan manos a la obra a terminarla. Seiichiro dice que es verdad y le agradece, y en cuanto sale a la cama, Seiichiro se pone a pensar que en estos momentos no tiene tiempo ni pensamiento para responderle a los sentimientos del capitán, los sentimientos que el capitán tiene por él. Pero dice seriamente que cuando termine todo esto, deberá responderlos y pensar en ellos muy seriamente. Pero en ese momento el capitán interrumpe, diciendo que no tiene permitido que nadie más lo cure o que nadie más lo ayude. Seiichiro menciona que en ese caso deberían estar juntos todo el tiempo. El capitán dice que lo sabe y sabe lo que conlleva todo esto. Por ende, también sabe que Seiichiro no puede responderle ahora mismo. Así que él se aprovechará de su debilidad para estar cerca de él, ya que es lo más eficiente por el momento, lo que hace que Seiichiro se quede sin palabra. Así, al día siguiente se presenta ante el rey por primera vez formalmente. El rey menciona que le agradece por contener la miasma de una forma no convencional y que no estuvieran los planes. Seiichiro menciona que no es nada, aparte que fue idea del vizconde, el cual es el padre de Nord. Y aunque bien realmente la idea fue de Seiichiro, en su mente piensa que lo mejor es darle todo el crédito al vizconde, diciendo que simplemente él lo ayudó a completar el plan. Y que el canciller también tenía conciencia de que esto iba a pasar, aunque no le iban a comentar ante el rey, solo hasta que tuviera éxito disculpándose con él mismo. Mencionando aparte que el tema de la miasma está resuelto con las barreras mágicas, que pueden enviar magos regularmente cada cierto tiempo para que ponga una nueva barrera y otra, haciendo que ya no sea tan necesaria la purificación. Lo cual hace enojar a los nobles que se encontraban en la sala. Pero antes de que pudieran replicar, Seiichiro les entrega una hoja a cada uno con los gastos que le han dado a la santa en todas las invocaciones a lo largo de los periodos que le han invocado, lo cual es una suma exorbitante, pensando que con eso complacería a los nobles. Pero todo lo contrario, el príncipe se enoja, mencionando que cómo es capaz de ensuciar el nombre de la santa con el sucio dinero, haciendo que los demás nobles estén de acuerdo con él y empiecen a repudiar lentamente a Seiichiro, lo que hace enojar
gravemente al capitán que se quiere decapitar a todos, carnal. Pero en ese momento, la santa alza la voz diciendo que ella en realidad quiere regresar a su mundo, lo cual hace que el príncipe la intente calmar, diciendo que la santa es prosperidad para el reino, es un símbolo para todo el reino, que después de la purificación la seguirán atesorando y seguirá viviendo con lujos. Pero la santa menciona que no quiere, que quiere regresar a su mundo. A lo que Seiichiro menciona que con esta opción ya no sería necesaria la santa, por ende podrían regresar, pero por el momento no existe la posibilidad para poder regresar a su mundo, ni él ni ella, lo cual hace que la misma sienta mucho miedo, rompiendo en llanto, recordando a sus padres. Pero Seiichiro tiene un plan, ya que junto al pelirrojo estuvieron pensando el cómo poder regresarla de una manera segura. Y al chile no me acuerdo de lo que dijo el pelirrojo aquí porque se puso a explicar tal cosa que no me acuerdo. Pero, en pocas palabras, es que quedaron que los magos de la corte investigarían una forma segura para regresarlos a él y la santa a su mundo. Por eso organizó todos los planes anteriores para encargarse de la misma sin la presencia de una santa o de un invocado de otro mundo, lo cual nuevamente hace enojar a los nobles que se encuentran en presencia, mencionando que cómo se atreve a darle órdenes al personal del palacio, un simple hereje como él. Pero el canciller la defiende diciendo que él recibió la propuesta con anterioridad y la autorizó, así que estamos bien. Pero los nobles seguían reprendiéndolo, pero el príncipe puso de su parte, lo cual lo hizo muy feliz y se puso orgulloso de sí mismo. Solo miren esa carita. Y bueno, Seiichiro menciona que así el capital que se dedica para cubrir a la santa o santas de un futuro se podrá dedicar a la investigación de la magia, lo que hace que el pelirrojo se emocione de más y se lo terminen llevando amarrado porque pues cállate un ratito, hermano. A lo que el rey realmente está de acuerdo. Dice que está bien, ya que la investigación de la magia podrá beneficiarlos más de lo que se podrán imaginar, lo que hace que la santa se ponga muy feliz. El príncipe le pregunta qué quiere hacer entonces, a lo que la santa responde que ella quiere irse del palacio. Menciona que regresará todos los lujos que le han dado, que no es necesario que le den dinero, solo quiere salir del palacio. Acercándose a Seiichiro diciendo que quiere chambear con él. Él dice que no, por favor. Pero de una manera más amable le dice que no es necesario, que ella tiene que hacer lo que ella quiera. El príncipe se le acerca y le pregunta por qué nuevamente, a lo que esta le dice que no tendrá que preocuparse por ella. Es entonces que el capitán se le acerca y dice que con esta nueva proposición tendrá mucho trabajo, diciéndole que no se exija demasiado. Así Seiichiro termina de revisar unas cuantas cuentas mientras compra en el negocio. Observa con atención al muchacho de apenas 12 años que pese a su edad muestra una disciplina y ambición poco comunes, tiene rapidez mental, aprende con facilidad y posee un deseo genuino de progresar. Lo quiere poner a chambear, no, es un niño. En ese momento aparece Norbert, quien lo había buscado con urgencia. Seiichiro, sin perder el tiempo, le entrega un artefacto sencillo pero eficiente, explicándole que le permitirá realizar cálculos con mayor velocidad y precisión. Le aclara que ya es momento de que asuma más responsabilidades, porque desde la expedición no ha tenido espacio para supervisar cada cifra personalmente, ya que aún debe cerrar el plan de vigilancia de la misma antes de que concluya la fase de planificación general. Pobre muchacho, lo van a poner a chambear más. No, él era feliz antes. Así, mientras avanzaba por el pasillo, Norbert comenta de que su madre será ascendida a vizconde a conde, lo que lo convertirá oficialmente en hijo de un conde. Esta nueva posición podrá abrir puertas y facilitar ascensos dentro del reino. Pero cambiado de tema, Seiichiro admite que se siente aliviado al verlo recuperado, recordando lo pálido que estaba tras la expedición, ya que esa imagen lo había inquietado más de lo que quiso admitir, ya que es su pana. El comentario provoca que Norbert mencione algo que escuchó del capitán. Sabía que Seiichiro se había quedado en su residencia y haber preparado su atuendo personalmente. Sin embargo, el capitán dejó claro que no debía volver a hacerlo. A partir de ahora, cualquier necesidad de Seiichiro sería atendida directamente por él, porque está marcando territorio. Así, al llegar a la entrada, notan una multitud frente a la puerta. Seiichiro entra de inmediato y percibe la ausencia de sus pertenencias, especialmente de su pluma y documentos oficiales. Antes de que pueda reaccionar, el capitán aparece y le pregunta si eso es lo primero que busca, y eso hace que la pregunta lo descoloque. Exige una explicación. Es entonces que Archer, el capitán, anuncia con absoluta naturalidad que ha comprado una casa y que se mudará con él. Okay. Bueno, pues marcando territorio. La última vez que lo dejó solo estuvo al borde de perderlo. No piensa repetir ese error, y si viven juntos podrá vigilarlo y asegurarse de que no vuelva a ponerse en riesgo su vida
por agotamiento y exceso de chamba, o también la exposición a las magículas, aparte pues para hacerle su mantenimiento. La noticia lo deja sin palabras, aún así responde que es demasiado pronto para trasladarse. Archer replica que cuanto antes lo haga, más eficiente será todo. Esa palabra eficiencia lo incomoda, pero termina aceptándolo porque sabe cómo convencerlo. Así, la nueva residencia resulta ser una mansión amplia y silenciosa. Allí se presenta Baltor, el mayordomo, y Malan, la sirvienta. Después los conducen a la habitación que compartirán porque una mansión no puede tener dos habitaciones porque deben vivir en la misma. Obvio, el espacio es grande, elegante, demasiado abierto para alguien acostumbrado a entornos más modernos. Seiichiro confiesa que no logra sentirse con calma, hasta que distingue su pluma y sus documentos cuidadosamente colocados. Al verlo respira con alivio. Mientras tenga su herramienta de trabajo podrá mantener el control. Pero más tarde conversan sobre su antiguo alojamiento. Archer propone reforzar el lugar con una barrera mágica permanente, pero Seiichiro se niega, ya que ese costo será muy elevado. Y aparte porque la próxima expedición será en 3 días, y la barrera nocturna que usaron anteriormente fue suficiente. El capitán insiste en dividir el hechizo en 3 noches para distribuir el gasto de energía y llegar en mejores condiciones. La discusión queda suspendida cuando Balton anuncia que la cena está lista. Pasando 2 semanas después, la rutina es distinta. Seiichiro despierta junto a Archer y a pesar de cerrar con llave, el capitán logra entrar cada noche y termina compartiendo su cama sin que él lo note, hasta el amanecer. Ha intentado quedarse trabajando hasta tarde, pero Archer siempre termina llevándoselo de vuelta y arrastrándolo al descanso. Cada noche, además, utiliza magia curativa para estabilizar su cuerpo debilitado acumulado por las magículas. Pero en la oficina es un poco diferente, ya que Norbert informa que el artefacto facilita enormemente los cálculos, y ya sabía, es un abaco normal. Seiichiro, satisfecho, responde que entonces pueda subir más trabajo sin inconvenientes. No, lo va a poner a chambear más todavía. Así, la segunda expedición ha concluido. Si la siguiente logra completarse, la purificación, el miasma y los daños en varias regiones desaparecerán. Por ahora, el reino permite que la santa descanse, así que no hay fecha oficial para la próxima salida, aunque probablemente sea dentro de un mes. Así que Seiichiro trabaja en el presupuesto para investigar las posibilidades de regresar a su mundo junto a la santa, aunque delega tareas, la carga sigue siendo considerable. Mientras revisa los números, reflexiona, si regresará, tendría que separarse de Archer. La idea lo obliga a considerar que necesita hablar con él seriamente. Pero Norbert interrumpe sus pensamientos con urgencia. Ha surgido un problema relacionado con el canciller. Al parecer Camille envió a alguien de la contaduría a la iglesia sin previo aviso. Ante el capitán, Seiichiro explica que la iglesia no ha entregado su informe de ingresos y gastos, por lo que es necesario investigar. Archer entiende la situación, pero insiste en que debería ser él quien vaya. Camille responde que debido al plan contra la misma, concluyó que Seiichiro es la persona más adecuada para encargarse personalmente. Pero el capitán advierte que la iglesia resguarda numerosos objetos divinos protegidos con barreras densas de magículas, por ende, se podría desmayar nuestro muchacho. Así que Archer sostiene que no es lógico enviarlo, su cuerpo no posee la resistencia suficiente para exponerse de nuevo a un entorno saturado de magículas. Pero el canciller responde con frialdad. Seiichiro regresó ileso del bosque demoníaco, un lugar mucho más denso de energía que la iglesia, así que no debería haber inconveniente. Así que luego dirige su mirada a Archer y le recuerda el peso político de sus palabras. No solo es el capitán de la Tercera Orden, también es hijo de un marqués. Su postura pública influye. Comprende que se preocupe por Seiichiro, pero si su preferencia personal interfiere con las decisiones oficiales, generará un desequilibrio de poder, ya que de cara al reino, quien dirige el plan contra la misma es el canciller. Si el capitán contradice sus órdenes abiertamente, atraerá enemigos innecesarios, además de un posible golpe de estado. Además, la misión en la iglesia durará apenas un mes. Durante ese tiempo, los rumores deshonrosos que circularán sobre el capitán perderán fuerza. Así, más tarde en la mansión, Seiichiro observa a Archer, el capitán, sin su uniforme militar, sin la rigidez del cargo, luce más joven. Tras el baño, el capitán utiliza magia para sacar a Seiichiro, ya que nunca lo hace correctamente. La corriente cálida lo envuelve y le provoca un leve mareo. Archer insiste en que no debería exponerse a lugares cargados de magículas. Sí, incluso un simple hechizo de viento ya lo tiene así. Como no puede rechazar la orden, Seiichiro le pide que sea minucioso al reforzar la barrera protectora, y la petición queda implícita para ambos, ya que entienden su importancia.
pasando al camino a la iglesia. Él reflexiona sobre Romani, ya que el 90% de sus habitantes profesa el monoteísmo y venera al dios Abraham. Sin embargo, dentro del templo apenas redicen unos 15 fieles, incluso sumando al personal del orfanato vinculado. No alcanzan las 20 personas. El edificio es desproporcionadamente grande, lo que sugiere financiamiento externo considerable. Pero, dejando eso de lado, decide entrar y recuerda que Archie reforzó la barrera con extremado cuidado, así que confía en que eso bastará. Así, el ambiente es tenso. Se dirige primero al archivo. El orden es deficiente. Los registros carecen de claridad. A pesar de ello, revisa uno por uno los informes de ingresos y gastos desde el año anterior. Y en medio de la revisión aparece un joven llamado Sloth, preguntando ¿qué hace ahí? Seiichiro se presenta como miembro de la Contaduría Real. Le sorprende que alguien de alto mando eclesiástico desconozca la inspección. El joven cuestiona por qué un oficial del palacio se encuentra solo en los archivos y no acompañado por el responsable de contabilidad. Esa reacción confirma la sospecha de que le han ocultado información deliberadamente, así que decide explicarle con calma el motivo de su presencia, haciendo que la preocupación sea evidente en Sloth. Pregunta quién lo condujo hasta ahí y poco después, Selphad reprende al joven por no haber informado nada sobre la inspección. La tensión aumenta y el resentimiento de Sloth hacia Seiichiro se hace más notorio, y eso que apenas se conocen. Así, al regresar a la mansión, encuentra a Archie esperándolo afuera. Señala que ha vuelto más tarde de lo habitual, sin reproches abiertos, ya que la preocupación es clara. Así, esa noche se bañan juntos, para reforzar la amistad, para reforzar la barrera dentro de la residencia. Mientras el agua cae y la magia se activa en silencio, Seiichiro promete regresar más temprano al día siguiente. Archie le responde que no se exige más de lo necesario. Tanto él como todos en la mansión están pendientes de su bienestar. Debe volver sano y salvo, especialmente porque ya no enfrentará estas situaciones solo. Así, continuamos con Celio, quien caminaba visiblemente irritado, convencido de que Seiichiro solo iba a la iglesia para imponer tareas innecesarias. Murmuraba que la inspección no era más que una pérdida de tiempo y de recursos. Sin embargo, desde la perspectiva de Seiichiro, la situación era distinta. Si el informe anual de ingresos y egresos hubiera sido entregado como correspondía, no habría sido necesario presentarse personalmente. Celio respondió con frialdad que aquello no era asunto suyo. Según él, el gobierno no tenía autoridad para exigir documentos a la iglesia, pues esta no dependía directamente del palacio. No comprendía con qué derecho se solicitaba esos reportes cada año, lo que dejó a Seiichiro totalmente desconcertado. Si la iglesia era la región oficial del reino y además recibía súbditos estatales, resultaba lógico que existiera supervisión. Por ello le pidió hablar con el responsable de contabilidad, pero le informaron que no estaba disponible. La ausencia constante de los encargados importantes comenzó a parecerle sospechoso. Daba la impresión de que dentro de la iglesia la comunicación no fluía entre quienes ocupaban cargos relevantes. Aún así, el edificio tenía una atmósfera particular que llamaba la atención. No solo se alzaba la estatua del dios Abraham, sino también otras figuras esculpidas cuya identidad desconocía. No sabía si representaban santos, personajes históricos de la fe o incluso deidades secundarias. Pero en medio de este recorrido, Seiichiro empezó a sentirse mal, ya que la densidad de la magia en ese lugar era demasiado intensa para él, y su cuerpo reaccionaba con incomodidad ante la concentración de magículas, justamente lo que su papucho había dicho anteriormente. Así más tarde, durante el almuerzo, Selphad se acercó a su escritorio y observó la cantidad de papeles acumulados que tenía. ¿De dónde obtuviste todo esto?, preguntó. Seiichiro explicó que había consultado el registro de visitas del salón de reuniones. Selphad le pidió que solicitara autorización antes de retirar documentos y notó que aún no había comido. Sin insistir demasiado, lo condujo hasta el jardín ubicado dentro del recinto. Le contó que había sido creado por la Santa Invocada 2 generaciones atrás. Según la historia, ella misma cuidaba las flores y afirmaba que contemplarlas ayudaba a apaciguar el corazón. Seiichiro entonces recordó haber leído que la santa había vivido como monja en las afueras del reino antes de ser reconocida. Es entonces que Selphad reveló que sabía que él había llegado desde otro mundo junto a la actual santa durante su invocación, ceremonia en la que él mismo participó.
Pero de pronto, Talbot se puso de pie e inclinó la cabeza en señal de gratitud. Le agradeció profundamente por haber respondido al llamado del dios Abraham y por acompañar a la Gran Santa para salvar al reino. La reacción tomó por sorpresa a Seiichiro, quien insistió en que su presencia había sido un accidente, pero Talbot negó la posibilidad. Afirmó que la ceremonia se realizaba siguiendo el oráculo de Abraham y que nadie era invocado sin motivo alguno. Para él, Seiichiro era comparable a un apóstol enviado por voluntad divina. El protagonista rechazó la idea de inmediato. No se consideraba especial ni portador de un propósito sagrado. Sin embargo, la convicción de Talbot no se debilitó. Así que cuando regresó al palacio, Archer notó que no había tocado su comida y lo respondió. Y lo reprendió, lo regañó. No, mi muchacho, solo mira cómo lo está regañando. Ay. Poco después fue el turno de Seiichiro de llamar la atención de Norbert, el joven rubio que tenía una montaña de trabajo pendiente y apenas había avanzado, confiando en que su superior estaría ausente durante un mes. Norbert alegó que era su día libre y que solo había pasado a revisar algunas cosillas para evitar que se acumularan, aunque reconoció que temía que el capitán descubriera su falta de progreso. Aún así, seguía consumiendo alimentos con magículas, convencido de que poco a poco estaba desarrollando resistencia. Así que mientras comían, Norbert explicó que todos los habitantes del reino eran bautizados a los 6 años de edad y que a los 18 participaban en la ceremonia de mayoría de edad. Con esa información, Seiichiro comprendió por qué la mayoría de la población se declaraba creyente. Además, durante los festivales estacionales, las familias llevaban ofrendas a la iglesia, lo que de cierta manera fortalecía el vínculo con la institución más que con el palacio. Los nobles con tierras apoyaban a su iglesia local, mientras que aquellos sin dominio territorial donaban a la capital o a templos de mayor prestigio. Y ya en otro almuerzo dentro de la iglesia, Talbot retomó la conversación que hablaron sobre el carácter de Celio, reconociendo su temperamento difícil y también su evidente complejo de inferioridad frente a los nobles y funcionarios del palacio. Talbot explicó que muchos novicios provenían de orfanatos y eran plebeyos, y algunos desarrollaban actitudes rebeldes hacia enviados reales. Le confesó que había preferido asignarle otro guía, pero el obispo Matthews había dado la orden y no podía contradecirla. Así que propuso que al menos comiera ahí con regularidad, pero Seiichiro rechazó la idea de inmediato. Su estómago reaccionaba mal a varios ingredientes y prefirió llevar su propia comida. Y al hablar de su sensibilidad a las magículas, a ciertos alimentos, Talbot llegó a una conclusión firme. Esa dificultad era una prueba impuesta por Dios. Para él, el hecho de que Seiichiro no pudiera adaptarse con facilidad demostraba que enfrentaba el desafío divino propio de un apóstol de la iglesia. Esa interpretación inquietó al protagonista. Temía que si cometía algún error, intentaran obligarlo a asumir un rol religioso que no deseaba. La situación le recordó su relación con Ast, pues ambos compartían una dedicación obsesiva al trabajo. Y aunque insistía en que su llegada fue fortuita, Talbot seguía convencido de que la voluntad de Abraham nunca actuaba sin propósito. Así que tiempo después, Seiichiro buscó a Id para recibir el informe sobre el avance del proyecto. El pelirrojo explicó con claridad que los fondos destinados al personal y la adquisición de material resultaban insuficientes para continuar la investigación al ritmo esperado. O sea que no se podían completar como él quería, haciendo que más adelante se encontrara con la Gran Santa, Yua, acompañada por Yurios, ya que hacía tiempo que no coincidían. Yua comentó que a veces visitaba la iglesia para sanar enfermos y purificar a quienes se sentían afectados por energías negativas, ya que aquello le permitía sentirse útil. Además mencionó que apreciaba a Celio, descubriéndolo como atractivo, amable y dispuesto a enseñarle sobre la doctrina. Yurios recordó que como Gran Santa no estaba obligada a trabajar. Sin embargo, Yua respondió que deseaba hacer todo lo que estuviera en sus manos y se marchó con prisa. Es entonces que Yurios pidió hablar a solas con Seiichiro. No comprendía por qué, pero aceptó. Es entonces que le dijo que Yua parecía evitarlo últimamente porque había comenzado a confiar más en alguien como él. El protagonista notó que al menos esta vez había pronunciado correctamente su nombre, y aunque la pregunta le pareció necesaria, dadas las circunstancias, finalmente respondió que probablemente sus deficiencias se debían a valores distintos. Aunque ambos procedían de entornos nobles, en su mundo los títulos aristocráticos habían sido abolidos, o sea, no se manejaban tanto. Aún así, Yurios sostenía que Yua debía recibir el trato más elevado, pese a que a ese exceso de tensiones parecía incomodarla.
Para Seiichiro era evidente que la santa no deseaba sentirse en deuda ni venerada. Su intención era regresar a su mundo, pero sin embargo el reino pretendía que permaneciera como símbolo político, diplomático, y todo eso para mantener un orden. Así, al alejarse del palacio, Seiichiro fue interceptado por el capitán de la Segunda Orden, Mako Saba. El hombre le pidió un momento para conversar, y aunque no deseaba distraerse de sus pendientes, terminó aceptando por cortesía. Mako Saba fue directo al punto. Quería hablar sobre el príncipe Yurios. Explicó que consideraba conveniente que él y la santa resolvieran sus diferencias, insinuando que Seiichiro podía influir en ello. Esa sugerencia agotó la paciencia del protagonista, quien sin responder dio media vuelta y se marchó, dejando la conversación inconclusa. Todo esto mientras avanzaba por el pasillo. Off pasó cerca y trató de recordar el nombre correcto de Seiichiro, y antes de que pudiera continuar apareció Archer, quien preguntó por qué estaba mencionándolo. Off respondió que no era nada importante, solo que había escuchado sobre la próxima expedición y quería saber si aquel hombre de otro mundo los acompañaría nuevamente. Archer contestó con firmeza que la primera vez fue por orden de superiores y para investigar el plan relacionado con el sello de la misma. Admitió que dada su condición física nunca debieron haberlo llevado al bosque demoníaco. Aseguró que no permitiría que lo involucraran a volver a participar a esa expedición, protegiendo a su muchacho. Luego cambió de tema para informar que los documentos oficiales de la expedición ya habían llegado y estaban listos para su revisión. El capitán asintió, pero antes de retirarse dejó claro algo: solo él podía llamarlo por su nombre. Su apellido era Kondo y los demás debían dirigirse a él de esa manera. Ok. Yo también. Off percibió entonces que Archer se había vuelto marcadamente sobreprotector con él. En cualquier circunstancia priorizaba a Seiichiro y pronto comenzaban a vivir junto al techo. La conclusión resultaba evidente: el hombre proveniente de otro mundo ocupaba un lugar especial en la vida del capitán. Todo esto por su parte, Seiichiro decidió reunir toda la documentación posible relacionada con la iglesia antes de que el obispo y el encargado de contabilidad regresaran. Sin embargo, desconocían con precisión la posición política que la institución mantenía frente a los nobles. Por ello preguntó a su sirviente, Milan, si quienes ingresaban al clero rompían lazos con sus familias. Milan explicó que dependía del caso. Algunos seguían recibiendo apoyo económico o respaldo familiar. En ocasiones, hijos de casas disgustadas eran enviados a la iglesia para fomentarse en disciplina y modales, sin que eso implicara una ruptura definitiva. En ese momento, el mayordomo anunció el regreso del amo de la casa, refiriéndose a Archer. Seiichiro acudió a recibirlo con alivio, consciente de que si se hubiera cruzado antes en el palacio, la situación habría sido incómoda. Sabía que el mayordomo era una figura paterna para el capitán, pues lo había criado desde niño y era los pocos capaces de aconsejarlo. Así, al recibirlo, Seiichiro adoptó una actitud formal y diligente, como si atendiera al dueño de la residencia. Esa conducta despertó sospechas en Archer, quien le preguntó qué estaba planeando. Él respondió que no había segundas intenciones, solo cumplía con su papel. El capitán tomó su rostro entre manos, pero Seiichiro se apartó de inmediato, al notar la presencia del personal. Es entonces que Archer mencionó que los documentos oficiales ya estaban disponibles y preguntó si quería revisarlos. Él dijo que sí, y sentados juntos, analizaron el plan de la tercera expedición. Seiichiro explicó que la intención era completar la purificación del área afectada. Había propuesto que arquitectos y hechiceros esperaran en la aldea cercana para comenzar de inmediato la construcción de la barrera si la purificación resultaba exitosa. Pero la sugerencia no fue aprobada, así que Archer señaló que no existía garantía de que la purificación se completara en un solo intento. Sería necesario confirmar la estabilidad del terreno antes de levantar las barreras. Reconoció que escaseaban los hechiceros con la capacidad necesaria para elegir una protección de ese nivel, por lo que probablemente tendrían que organizar otra expedición exclusivamente para ese propósito. Mientras hablaban, Archer reforzó la barrera personal de Seiichiro y notó que su cuerpo había recuperado algo de peso en comparación de antes. Así, al día siguiente se confirmó que la próxima expedición partiría en 6 días. Seiichiro era consciente de la cantidad de problemas pendientes, pero debía concentrarse en lo que era de inmediato. Sabía que Archer era el capitán estrella de la orden, una estrategia brillante y eficiente. Así, de nuevo Celio vuelve a estar en guardia en cuanto Seiichiro aparece por la puerta de la iglesia. Lo recibe con su habitual cara de fastidio, como si su sola presencia ya fuese una molestia. Seiichiro lo saluda con normalidad y comenta
comenta que parece ocupado otra vez. El Peliver responde que por su culpa no puede avanzar con su propio trabajo, y el protagonista piensa en que todo se solucionaría si simplemente lo dejaran ser él mismo. Pero está claro que ese día planea vigilarlo de principio a fin. La situación se vuelve más tensa cuando aparece Frederick, quien le pregunta a Celio por qué sigue ahí, en lugar de ayudar en el hospicio. Él responde que tiene órdenes de vigilar al forastero y que tendrá que cubrirlo. Frederick no acepta y señala que Seiichiro es solo alguien de otro mundo, por lo que no tiene sentido cargarle el trabajo a otros por su culpa. También le recuerda al protagonista que no haga nada sin permiso, dejando claro que ahí no tiene autoridad alguna. El asunto llega hasta Silviot, quien entra, observa la escena en un instante y decide apartar a Celio. Luego le pide a Seiichiro que vuelva a la otra habitación, pero el protagonista propone algo distinto. Sugiere acompañarlo al hospicio, ya que está bajo jurisdicción de la iglesia y tarde o temprano tendría que inspeccionarlo. De ese modo, Celio podrá hacer su trabajo mientras lo vigila. La idea le resulta difícil de rechazar y termina aceptando. En el hospicio, Seiichiro ya llega con información preparada. Según los documentos, hay 28 niños y Celio le pregunta de dónde sacó esos datos y él responde con naturalidad que lo revisó por su cuenta. Mientras recorren el lugar, preguntan qué ocurre con los niños cuando crecen. Celio explica que permanecen ahí hasta los 12 años y luego se pueden hacer novicios o aprender algún oficio en la ciudad. Cuando el protagonista menciona la magia, el sacerdote aclara que muchos fueron abandonados precisamente por no poder controlarla. A todo esto, Celio aparece poco después, confundido por verlo ahí. Seiichiro le explica con calma que así él puede vigilarlo mientras trabaja. Justo en ese momento llega Yua, sorprendida por encontrar a Seiichiro ahí. Él comenta que está realizando una inspección y le pregunta qué hace ella ahí. Yua explica que empezó a ayudar después de conocer a un niño huérfano en la capilla. Celio se sorprende, ya que pensaba que ambos se llevaban mal, sobre todo porque el plan de Seiichiro podría volver innecesario el sistema de la santa. Yua aclara que eso no significa conflicto, al contrario, si el plan funciona, ella podrá regresar a su mundo, algo que tanto desea. Luego señala un problema que le preocupa: los niños del hospicio no reciben educación formal, no asisten a la escuela y pasan el día entre tareas del hogar. Explotación infantil. Si eso continúa, su futuro se verá limitado. Seiichiro reconoce que tiene sentido. Sin compararlo con su mundo, considera que desperdiciar talentos por su origen perjudica incluso al reino. Celio objeta que el hospicio no tiene tiempo ni recursos para algo así. Así que Yua le pregunta entonces si cuando era niño no tenía algo que quería hacer cuando fuera grande. Muchos de los pequeños sueñan con ser caballeros o hechiceros, pero ni siquiera pueden decidirlo sin que alguien los haga conformarse. Seiichiro propone una alternativa. En lugar de crear un sistema grande de inmediato, podrían establecer aulas dentro de la iglesia, con grupos rotativos y materiales compartidos. Algunos días estudiarán y otros trabajarán, enseñar lectura, escritura y matemáticas básicas. Ya ampliarán sus opciones. Si parece talento especial, podrán apoyarlo con becas respaldadas por la familia real. Yua comenta que sería como clases al aire libre, y la idea queda planteada mientras deciden visitar a los niños con esa posibilidad en mente. Pero más tarde, Seiichiro se reúne con el canciller Camille para informar sobre la inspección. El obispo y el encargado de contabilidad desaparecieron al enterarse de la visita, lo cual es sospechoso. Camille ya lo citó para que regresen, y el protagonista menciona discrepancias entre la visita de nobles y las donaciones registradas. Aclara que sigue investigándolas. Señala que el hospicio y Silviot no parecen involucrados, y el canciller comenta que Silviot es conocido por su buena familia y devoción, lo cual es difícil de manipular. Luego añade que Seiichiro se ha convertido en una especie de cadena para Archer. No lo dice como crítica, solo como hecho, y le advierte que no baje la guardia. Camille comenta que es una lástima que exista Archer, porque de otro modo él habría querido estar a su lado. Seiichiro solo responde por cortesía, pero al salir se encuentra la pantera. Aparece y lo reprende por estar ahí. Seiichiro cambia el tema hacia la expedición que partirá pasado mañana. Archer dice que todo está listo y que lo importante es que él se prepare, sobre todo para levantar una barrera firme. También deja claro que piensa aprovechar el tiempo que le queda para estar con él. Ya sabemos cómo. Así, el día de la partida, Archer reúne su personal y deja instrucciones detalladas sobre Seiichiro: que vigilen, que duerma, que coma, que descanse y que no lo pierdan de vista cuando diga que no trabajará porque pues le gusta chambear. Balto le asegura que puede encargarse y comenta sin rodeos que se nota cuánto lo aprecia. Seiichiro llega a despedirlo
no y luego le dice que regrese sano y salvo, como una buena esposa, y evita decir más cuando Archer se acerca y lo cubre con la capa antes de marcharse para darle un besito. Con Archer fuera, Seiichiro continúa con su trabajo, se reúne con el obispo Matthews y el tesorero Cipriano. El informe contable sigue sin estar listo y la actitud del obispo es claramente hostil. El protagonista anuncia que seguirá visitando el lugar y menciona el plan educativo. Selviot reacciona con entusiasmo y pasan los días. Al séptimo, la iglesia celebra. Yua purificó la miasma sin problemas. Seiichiro pregunta por su papucho, pero Baltor explica que encontraron una manada de monstruos y los caballeros de la Tercera Orden fueron a eliminarlos. También le entrega una carta. En ella, Archer le repite que cuide su salud, que descanse y al final añade una frase pidiéndole que rece para dormir junto a su alma. En eso, Seiichiro pregunta el significado y Milan le explica que para los caballeros es una forma seria de decir que duerma pensando en que él es su lado. Así 3 días después, Seiichiro retoma su rutina. Yua lo llama y propone almorzar juntos para contar la expedición y hablar de el aula abierto, las clases. Selviot se une también. Durante la comida, se le pregunta por la dieta del protagonista y se sorprende al saber que podría enfermar si consume demasiadas magículas. No puede comer carne porque pues enferma el muchacho y Seiichiro intenta restarle importancia y dirige la conversación a la expedición. Yua explica que tras la tercera purificación de la miasma desapareció por completo y brotaron nuevas hojas, señal de que todo había terminado. Luego encontraron huellas de criaturas llamadas Neprul y Archer decidió eliminarlas antes de regresar. Pero más tarde, Baltor entrega otra carta donde a este mismo comenta que el territorio de los Neprul es más amplio de lo esperado. Seiichiro reflexiona sobre él, notando que pese a su apariencia fría, en casa actúa de una forma más inmadura y busca su atención. Al leer la última línea, donde Archer dice que no recuerda cómo vivía antes de conocerlo, el protagonista piensa que a él le pasa lo mismo, no recuerda cómo era su vida antes de conocer al capitán. Así en el mercado, Seiichiro se encuentra con Sigma. El chico le cuenta que su maestro se lastimó la mano y no puede seguir aprendiendo, y que ningún taller acepta niños. Así que el protagonista le dice que llega en un muy buen momento, ya que necesitan más abacos como los anteriores, así que le pide 30 en total. Sigma se sorprende por la cantidad, pero acepta. Es entonces que Seiichiro le añade otra propuesta, preguntándole si le interesa recibir clases particulares. Así poco después Seiichiro se acerca a quien lo observa con curiosidad y le comenta que nota algo distinto, que su energía mágica no es la misma de siempre. El protagonista le pregunta a qué se refiere y este mismo lo piensa un momento y concluye que probablemente sea porque ya no tiene activa la Tercera Orden, o sea, tiene cerca su papucho. Luego cambia de tema y le pregunta si trajo la estatua divina. Seiichiro responde que ya le había explicado que eso era imposible y que quería saber por qué le interesaba tanto. Este mismo le explica que la estatua acumula una enorme cantidad de energía mágica y que con algo así podría experimentar sin límites. Esto mismo hace que Seiichiro empiece a pensar, si la estatua acumula magia, entonces prácticamente funciona como un objeto mágico. Así que le pregunta si la ha visto alguna vez. Él responde que sí, que todos rezan frente a ella cuando los bautizan a los 6 años de edad, y añade que él mismo tiene mucha energía mágica. El protagonista comienza a atar cabos. El canciller había mencionado que los niños se entrenaban para reducir su energía, y ahora resulta que existe una estatua que la acumula. Entonces surge la duda inevitable de qué hacen con todo lo almacenado. Así, mientras se pone al día con Norbert, la voz del canciller los interrumpe. También ha llegado el príncipe Gyrius, quien quiere hablar con Seiichiro. Y en la sala, el albino comenta que escuchó que el otro día estuvo conservando amigablemente con la gran santa. Y bueno, es receloso su hermano. Seiichiro responde que hablaron sobre su trabajo y le entrega unos documentos. Es entonces que Gyrius lo revisa con evidente interés. Se trata de la propuesta del aula abierta para los niños del hospicio de la ciudad. Norbert, leyendo por encima, le pregunta en voz baja si no fue él quien lo escribió, por la forma lógica en la que está redactada. Gyrius asume que es idea de Yua y se entusiasma, diciendo que no esperaba menos de ella y que la va a apoyar económicamente. Gyrius se anima aún más, así que sale decidido a hablar con Yua. Es entonces que Norbert comenta que por eso su país termina produciendo personas adictas al trabajo. Así, aprovechando el momento, Seiichiro le pregunta si ha visto la estatua divina. Norbert responde que sí, que la tiene en un cristal mágico en su interior. El protagonista pregunta si almacena energía y él aclara que más bien la absorbe. A ver, esto es un secreto de estado, dice Norbert, pero igualmente se lo contará porque pues es su amigo,
¿verdad? Luego explica que es eso un secreto de estado, lo que mencioné, y que solo es conocido por la familia real y el obispo, pero que confía en él. Y finalmente entiende por qué cada persona le daba respuestas distintas. Es entonces que Norvell continúa y le explica que la energía absorbida se usa para alimentar la barrera que protege la capital de las bestias mágicas. Así que más tarde se cruza con Sylviot, quien nota que está pálido, y le pregunta si se encuentra bien. Seiichiro responde que sí, aunque claramente no lo está. Pero justo en ese momento, Joe y Julius aparecen disfrazados pidiendo que lo llamen Yuri. La santa explica que el príncipe quiere conocer al hospicio en persona mientras él recorre el lugar. Seiichiro conversa con Sigma y Celio y empieza a darse cuenta de que el protagonista no es como creía. Sylviot lo hace notar que solo se dejó llevar por los prejuicios. Así poco después llega Ae para rezar con los niños. Seiichiro le pregunta a Yua si suele venir y ella responde que sí. Eso inquieta a Julius, ya que a la santa siempre la vigilan para que no gastara energía innecesariamente. Si también la absorbía aquí, podría haber sido perjudicial. Así, el protagonista decide acompañar a Ae al salón de oración para ver mejor las cosas. En cuanto entran, empieza a sentirse mal por la concentración mágica. En ese momento llega Archer e informa que la tercera orden registró sin bajas. Julius lo felicita y le dice que Seiichiro está con los niños en la sala de oración, pero la expresión de Archer cambia de inmediato, ya que dentro del salón, Sylviot cuenta que cuando era niño no podía controlar su mágica y pensó que era hijo del demonio, pero al rezar ahí logró estabilizarse y decidió servirle a Dios. Seiichiro concluye que la estatua simplemente absorbía el exceso de magia. Sin embargo, Sigma nota algo extraño. Dice que esa no era la forma de rezar antes. Confirma que la postura actual absorbe demasiada energía y podría desestabilizar a los niños. Es entonces que Sigma propone crear una herramienta para medir la energía mágica. Él menciona una sustancia llamada Killchill que se expande con la magia. El chico desarrolla la idea rápidamente. Colocarán en un recipiente rectangular y dejarán que la base toque la energía y medir la expansión y el color para indicar la cantidad. Este mismo se entusiasma y decide probarlo. Pero antes de que pueda continuar, uno de los niños pierde el control. La energía se desborda y se dirige hacia Seiichiro. Sylviot se interpone y detiene el ataque, pero el protagonista ya estaba debilitado. Él observa y concluye que perdió su barrera. Para comprobarlo se inclina y lo besa brevemente, intentando transferir energía. Sylviot se altera, pero insiste en que necesita estabilizarlo con energía de quien lanzó la barrera, o sea, su papito. Y cuando Sylviot lo dispone a hacerlo, Archer entra y lo detiene. Afirma que él se encargará. Sylviot duda, pero Julius confirman que Ares supervisa regularmente su estado muy a fondo, así que finalmente lo lleva a la enfermería. El médico protesta porque su cuarto no es para eso, pero Archer insiste en que la intoxicación es grave. Pero es entonces que el doctor nota que Archer ha estado abusando de reconstruyentes mágicos, las pociones que pusieron mal a nuestro protagonista al principio, lo que hará más peligrosa la transferencia de energía, pero Archer dice que lo sabe. Durante el tratamiento, Seiichiro siente dolor por todo el cuerpo y una fiebre muy alta, pero también una calidez que lo mantiene consciente, y cuando despierta, Archer le reclama por descuidarse y por desmayarse en brazos de otro hombre. El protagonista simplemente le dice que está contento de que haya regresado, y Archer responde que ya está ahí para él. El segundo día, Norvell lo visita y se sorprende al saber que se desmayó, pero Seiichiro de inmediato pregunta por los documentos por su chamba, lo que provoca que Norvell se ría con resignación. Este muchacho no tiene reparación. Luego llega Balton y explica que Archer también está siendo tratado, ya que gastó su energía mágica en la expedición, la casa y después en salvarlo, así que dependió demasiado de los tónicos mágicos y eso afectó su salud. Pero en ese momento Balton le dice que cuide de sí mismo, ya que desde que lo conoció, Archer ha cambiado y recuperó las ganas que tenía por vivir. Es entonces que Seiichiro reconoce que ha dependido demasiado de él y promete ser más cuidadoso. Así al día siguiente le dan el alta. Ares regresa a buscarlo y comenta que ya tiene un mejor aspecto, está más golito. Aparecen y Sigma. El niño explica que visitó el departamento de hechiceros y que trabajaron juntos en un artefacto. Anuncia con entusiasmo que crearon el modelo para medir energía mágica y Seiichiro se interesa, pero Archer lo detiene recordándole que acaba de salir del hospital. Sigma le entrega un esquema con los detalles para que lo vea en su casita, ¿verdad? Así que Sylviot aparece también para verlo y ofrece su ayuda. Luego se retira y mientras salen, Seiichiro recuerda algo importante. Ese día en la capilla, la masa de energía no se dirigió hacia ellos por casualidad. Todo fue planeado.
Y justo en ese momento recordaba con claridad cada gesto y cada palabra de lo ocurrido. Le explicó a Seiichiro que durante los rezos estaban extrayendo más energía mágica de la necesaria, y que cuando uno de los niños perdió el control, alguien desvió deliberadamente esa energía hacia él para hacerla estallar. Según su análisis, la única persona con la posición y la oportunidad para hacerlo era Cipriano, el encargado de las cuentas de la iglesia. Así de vuelta a la mansión, Pavel, el cocinero, comenta que todos estaban preocupados y asegura que se encargará de que Seiichiro recupere fuerzas. Más tarde el protagonista reflexiona y se da cuenta de que Sylviot y Archer no se parecen tanto como había pensado. Aparte, repasa los asuntos pendientes y su comisión en la iglesia ya ha terminado. Cipriano entregó el informe contable mientras él estaba hospitalizado, y Yua junto a Girius se encargaron del proyecto educativo. Él solo dará apoyo desde atrás e informará a Camille sobre los gastos. Sin embargo, el ataque sigue sin encajar del todo. Archer se acerca y le pregunta si se siente bien. Seiichiro responde que no tiene molestia y el capitán comenta que lo ve delgado y él le devuelve el comentario. Archer le dice que es normal tras una expedición larga, pero le recuerda que debe cuidarse. Es entonces que el protagonista le pregunta si desea algo a cambio por haberle salvado la vida. Insiste en que quiere compensarlo con algo que esté a su alcance. Archer en su momento y pide que cambie su forma de hablarle. Seiichiro no entiende y pregunta si ha sido respetuoso, pero el capitán aclara que no, solo quiere que le hable como lo hace con Sigma. El protagonista intenta explicar que con el niño la relación es distinta, pero Archer responde que él es más cercano que cualquier otro. Seiichiro se queda sorprendido al darse cuenta de que el caballero más fuerte del reino se puso celoso por un niño. El protagonista dice que le duele el pecho. Archer reacciona preocupado, pero él aclara que no es físico, solo que hace mucho no sentía esa presión, esas mariposas en el estómago. Así, durante el tiempo del fuego, Seiichiro vuelve a sumergirse en los registros. Archer le recuerda que no ha almorzado y se disculpa diciendo que lleva mucho sin trabajar a ese ritmo. En el almuerzo aparece Camille y menciona que el informe de la iglesia parece correcto, y Seiichiro responde que al menos en apariencias. El canciller también leyó su informe y lo elogia. Luego comenta que aunque la miasma está bajo control, le preocupa el asunto de la energía mágica y le pide ayuda. El protagonista entiende que quiere supervisar a la iglesia, pero le pide un respiro. También menciona que los hechiceros están creando un artefacto para medir la energía, lo cual Camille considera una excelente idea y comenta que lo ve muy motivado. Seiichiro admite que al haber intentado matarlo, quiere llegar hasta el fondo. Archer escucha y dice que quiere conocer cada detalle pues para vengarse, ¿verdad? Así, una semana después, el protagonista regresa a la capilla. Celios se sorprende al verlo y dice que pensaba que nunca lo volvería a ver ya que casi se muere, pero Seiichiro le responde que prometió dar clases. Celio insiste en que debe pedir permiso, pero entonces aparece Frederick y trata de echarlos, pero Sylviot interviene diciendo que él mismo lo invitó. Luego se dirige al salón de oración y Sylviot comenta que el protagonista luce mejor. Seiichiro le agradece, pero Archer interviene pidiendo que le dé las gracias a él y que no lo vea, porque pues es suyo. En eso surge una pequeña discusión sobre su forma de hablar y Sylviot señala que los rangos no importan ante los ojos de Dios. Pero entonces aparece Yua para avisar que todos rezarán juntos. Yuri aprovecha para preguntar a Seiichiro por qué el capitán está ahí y él responde que ocurrieron varias cosas y le pregunta por qué la santa sigue asistiendo. El príncipe explica que está vigilando el uso de su energía y confirma que la energía de Yua no se ha utilizado en la barrera. Eso hace que el protagonista decida que lo acompañen para verificar algo. Así, en el salón, Cipriano reúne a los niños frente a la estatua y Seiichiro saca el artefacto para medir la energía mágica. Los novicios protestan, pero el obispo Matthews aparece junto a Camille y autoriza la prueba. Y tras la oración, el protagonista revela que quiere medir cuánta energía se entregó. Explica que esa energía alimenta la barrera que protege la capital y muestra los números. Y Camille confirma que coinciden con el consumo mensual. Pero Seiichiro presenta mediciones de días anteriores. La cantidad era mucho mayor. Camille pregunta al obispo dónde fue la diferencia y Julius añade que la energía de la santa no se usó en la barrera. El protagonista muestra más datos donde aparecen proveedores inexistentes y excedentes sin destino. Así que observa a Matthews, quien parece no saber nada, así que mira directamente a Cipriano y le exige una explicación. Cipriano responde con frialdad y declara que la única diosa venidera es Merke y que el dios Abram no es más que una farsa. Sylviot lo llama un hereje,
pero Archer explica que Merke es una deidad venerada en el oriente, asociada a eliminar amenazas externas. Cipriano afirma que la involucración de la santa es peligrosa, ya que traer gente de otros mundos rompe el equilibrio natural y contamina la tierra. Por eso la energía de la santa no se ha estado utilizando. Así que Cipriano declara que Abram es un dios milagroso responsable de la miasma. Selvio reacciona fuera del sí. Es entonces que Cipriano libera la energía que se había acumulado y Archer percibe la concentración mágica y advierte que está a punto de hacer boom. Justo cuando parece inevitable, la energía queda contenida. Yua la rodea con su propia mágica y la endurece para evitar que se disperse. Aplicó lo mismo con el árbol de la miasma, pero esta vez más pequeño. Seiichiro se sorprende, mientras Silviot elogia a la santa y le reprocha a Cipriano que reniegue de personas que actúan por el bien común. Es entonces que Yua interviene diciendo que cada persona puede creer en lo que quiera y que es normal que existan varios dioses. Matthews insiste en que Abram es el único, pero la santa responde que haber sido invocada y recibir poderes no implica que no puedan existir otras deidades. Seiichiro añade que el abranismo es la religión oficial del reino, pero no prohíbe otras creencias, y Camille lo confirma. Cipriano pregunta si entonces creen en Merken, y el protagonista responde que no puede confirmarlo ni negarlo, que simplemente podrá existir o no. Luego aclara que no cambia nada, enumera los cargos contra él como malversación de fondos, de donaciones, uso indebido de energía mágica, intento de homicidio doble y poner en peligro a miembros clave del reino como Camille. Este mismo añade estafa, traición y destaco. Y tras el incidente, el trabajo de Seiichiro en la iglesia concluye por completo por segunda vez, y Matthews es enviado a la frontera y Cipriano es encarcelado. Un mes después todo se estabiliza. Sigma se cruza con el protagonista en el pasillo y le comenta que él lo llamó otra vez al departamento de hechiceros. Ahora tiene el permiso oficial para asistir y continúa también con las clases en la iglesia. Debido a la cantidad de postulantes, se formaron más grupos de los previstos, como el A, como el B, como el C, que se van a pelear, pero pues bueno. Joe y Yurios trabajan juntos en el proyecto. Celio le pregunta a Seiichiro si seguirá viniendo, y él responde que sí, aunque por ahora un subalterno se encargará de las matemáticas. Norvel comenta que su popularidad crece, ya que incluso Camille le ofreció un puesto en justicia a un departamento propio, pero luego Selvio se despide. Explica que sus padres le sugirieron regresar a casa y Seiichiro nota el emblema del marquesado. Él dice que seguirá sirviendo a Dios, pero que quiere ampliar horizontes, y le pide que lo visite cuando regrese a la iglesia. Así, en eso, Archer llama al protagonista para irse a su mansión. En el camino, Seiichiro piensa que aún desea regresar a Japón algún día, pero el capitán le comenta que supo que el canciller y el príncipe le ofrecieron un cargo y que lo rechazó. Luego vuelve a insistir en su forma de hablar con él, ya que lo dice Capitán Archer, y el protagonista esquiva el tema, pero este mismo le propone ir a una ciudad costera cuando haga más calor de vacaciones. Allí tiene una residencia familiar y una casa secundaria donde podrían descansar solos. Dice que quiere alejarlo del trabajo por un tiempo. Seiichiro siente otra vez esa presión en el pecho y decide que ya no quiere ser el único que recibe protección sin dar nada a cambio, así que piensa que a partir de ahora deberá discutir las cosas entre ambos. Y vaya forma de discutirlo, ¿verdad? Pero siendo sinceros, este es el primer beso real. O sea, ha habido besos, pero son para curarlo, entre comillas, ¿eh? Entonces es el primer beso de amor verdadero. Así de regreso a casa, Archer le ofrece un plato llamado calirpú, típico de su ciudad natal. Luego le pregunta si tiene fiebre y Seiichiro responde que no, solo se siente avergonzado. Confiesa que en su país no se habla tan abiertamente de sentimientos. Es entonces que Archer menciona la carta que recibió. El protagonista se sorprende y dice que no envió ninguna respuesta. Para un poco de contexto, el protagonista había escrito una carta amorosa, pero al final no decidió enviarla, así que este mismo dice que se sorprende y que él no envió ninguna carta, pero después entiende que de alguna forma le entregó mientras estaba hospitalizado, así que pide que se la devuelva, pero el capitán insiste en que estaba dirigida hacia él, sonrojado el muchacho, por lo que le pertenece. Seiichiro insiste en recuperarla y Archer no muestra ninguna intención de devolverla, dejando la discusión abierta mientras el día y este anime llegan a su fin, finalizando este maravilloso anime homosexual. Y sin mucho nada que decir, como dice la señorita Lady, demostrando que aquí lo importante es el amor homosexual. Y sin mucho nada que decir, vete a ver este video de un manga BL, sé que te va a gustar. Sin mucho nada que decir, bye.